Suscríbete a La Panterita. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250 y vamos hasta vos. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria. Pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria, Panal y Cabal, accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos en todo el país. También puedes hacer tus compras llamando al call center más famoso del país, el 61 61 000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Bueno, nos vamos porque ya viene Arturo Máximo Rubín con su futuro a lo grande. Dale, señora. Nos encontramos mañana. Adiós. Bueno, adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Farma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Federal, experto en pasta. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Tienes cara de cansado? Sí, me desperté a las 5 hoy. Ah, se nota. Sí, Se las 5. nota. ¿Vos, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. No te pregunto a qué hora porque te sé. ¿Y vos, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué pasa? Vos te vas a levantar a las 5 de la mañana para hacer pipí y después seguir durmiendo. La Agrícola Sare Seguros, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas de 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMS Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hablar con Ditore, presidente de Libertad. Libertad hasta Olimpia, antes del clásico, ¿en qué puesto estaba? Y antes del clásico estaba ¿Cuántos puntos por sacaba debajo de Cerro? Nacional, estaba por debajo de Cerro y a la par que Libertad. ¿Cuántos puntos sacaba? Y Cerro estaba Olimpia. 4 abajo de Olimpia, de Cerro. Y ganó los últimos 6 y Cerro hizo solo 1 y ahora Olimpia lo pasa por 1 a Cerro. Cerro hizo 2 de 9. 2 de 9, exactamente. A lo que se le agrega la eliminación de la Copa Paraguay. Así es. El resumen total de Cerro, ¿cuál es? En los últimos 4 partidos. Los últimos 4 partidos no ganó. Empató 2 ante Nacional, ante Guaraní, perdió 2 ante Rubioñu y ante Olimpia. Y la culpa tiene Moreno Martín, se gusta Vila. Y agregando un dato más, un solo gol en esos partidos, el que metió ayer ante Guaraní, porque perdió 1-0 ante Rubioñu, empató 0-0 ante Nacional y perdió 2-0 ante Olimpia. Bueno, venía a hacer tu descargo, Tabito, porque queremos hablar con Ditore. Te interrumpiste hoy en Urbana 3 veces. Y ahí viene, ahí viene. Verano. Y
Cuidado, callado no me juego, ahí viene ya la vuelta. Él está cada vez más, fanatizado. ¿Qué tal, Gustavito? Hola, compañeros. ¿Qué tal, Gustavito? Buen día. Bien, buen Hola, día. Gustavito. Hola, niño. Hola, ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Hola, Gustavito. Hola, Arturo. ¿O Saludos a la querés- audiencia. ¿O querés ser protagonista o los perros ya están podridos que hablemos? Yo creo que lo segundo, ¿eh? Tan podrido. Vaya ya. la Aurora, Reina, porque me desperté a las 5 y Si lo pero persevera, triunfará. Dice, por ahí escucha chiquearse y dice, está muy bien, eso está aguantando, eso las 90 minutos. Y sí, pero hoy, ¿cuál es el argumento, Gustavito? A ver. ¿Cómo, No, yo te- cómo no, hoy lo no, defendés no, a él? no, A ver. El gol anulado, lo único que hizo No, bueno. sí. Después nada. Hoy hablamos con Arturo esta mañana. Uno de zurda. Sí, sí. Ah, no, no, bien, no, bien, pero a bien. ver, no. El arquero estaba acostado ya en el segundo palo y ya le piñó el cuerpo. Espera un ratito. Sí. Saludo a mi hijo Tiago Arrúa por su cumpleaños. Cumple 4 años a su corta edad. Fiel programa, Martín Arrúa. Así que un saludo muy especial a Tiago Arrúa, a toda la familia de Martín Arrúa. Tiago cumpliendo 4 años. Hablan, Gustavito. El arquero estaba acostado. Sí, el arquero ya estaba tirado pateó y por el arquero, tiró ¿no? al cuerpo del arquero. Y el de Brian. Brian. Y casi la misma jugada fue y la atajó también. Ah, sí, la misma. Dice Sí, Carlos la misma. Bullari. Entonces mérito del arquero. No, Al no no, transmitirlo a partir de Libertad, te estás perdiendo verlo atacar el Roque junto, además de excelente nivel de futbolístico. Saludos Arturito, saludos ingeniero Carlos Bullari. el ingeniero, abrazo ingeniero. Seguimos. Abrazo, sí. Seguimos. No, y que esta mañana ya fui meloso, fui pesado, ¿verdad? Entonces, aparte de que yo dije que tiene que rescindir el contrato porque creo que se equivocó del lugar y Cero también se equivocó en traerlo. Le pregunté a Arturo si Olimpia puede contratar el año que viene. No, Nacional. Le quiere llevar a Olimpia, pero. Una vez que cumpla cuando con ahora todo, No, Cuando abone todo, ahora todavía no. Hoy exactamente no puede. pero pero el fin una de vez que año. tengan la libertad de hacerlo. Cuando pague todo, después de la cena y de le falta todavía la otra mitad. Sí. Hasta aquí cumplió Lo la que yo mitad de la dice deuda. es si Olimpia No, liberado es que van a puede decir, jugar Arturo, más- es que van a decir que yo voy a hacer campaña por Olimpia, porque diciendo que Y soy Libertad olimpista. también dijiste. Y claro, por eso iba a aclarar eso, ¿verdad? De que yo lo quiero ver en Olimpia. A ver si Julio César si continúa, lo aprovecha, ¿cómo lo aprovecha? O Libertad, en Libertad, por ejemplo, allá arriba. Para ser Quisiera- suplente en Libertad. ¿Para qué lo va a llevar a Roque Libertad? anda muy bien, Tiene ¿te de acuerdas? sobra. Sí, de sobra, El gol pero el nivel magistral de que hizo Roque- la red. Para que no hagan mal de vida a Olimpia, está haciendo campaña por Olimpia. Ahora hacemos Olimpia, pues Olimpista hoy, pues entonces Olimpia, Arturo le da la oportunidad de que Olimpia abra quiere el salir pedo en el campeón, micrófono Gustavito. y pida para que se vaya a la Olimpia, porque así fue el pensamiento de Olimpia los quiere salir perros, campeón. ¿eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué se va a ir? ¿Para qué la Basta lleva y un sobra jugador poner que no? nomás para bueno Olimpia, tío. La categoría para bueno Olimpia, en cualquier club. No digo del mundo, pero Vaya en a cualquier calentar club. banco ahí. De Sudamérica, por ejemplo, sí. Vino ya Entonces, se Brian. equivocó del lugar, ¿verdad? Y yo ya no entiendo. Chiqui, por lo visto, no lo va a aguantar 90 minutos. Yo pedí 2 partidos. 2 partidos. Vamos a contar. ¿Cuántas pelotas le llegó Buena ayer? ¿Cuántas pelotas Buena le llegó? 2, Mocoín. Y las que le llegaron no hizo mucho. Pero En hizo el una- gol y se le anuló. ¿Quién más definió ese? Entró. Gol. No Ya. es que quiera Con hacer la leña mano al hizo el árbol gol. caído, Con pero la mano hizo el gol. en una centro... Falló Gustavito, la pelota por la ¿Estamos hablando en cabeza. serio No, o ya me toman de por casi? Gustavito, en una se tropezó y cayó encima de la pelota, un movimiento recontra Sí, pero eso amateur le hizo. pasa a No. cualquiera. No le pasa a cualquiera. Yo no veo todo el tiempo eso. ¿Por qué picó mal? Se acomodó mal y se cayó encima de la pelota. Está bien. Sí, pero no ¿por qué está en usted su agarra mejor todo lo versión, feo? no. ¿Por qué no agarró ese cabezazo entró, verdad? Sí, sí. Es lo que tiene y que por hacer. eso te digo, Es lo que yo reconozco, pido, lo ¿verdad? único que hizo. Falló la El pelota gol se fue anulado. con la mano. ¿Cómo que fue? El cabezazo. No, Bueno, no se fue bueno. la mano, Erika, cabezazo. Por eso yo digo siempre, tráigale con una escalera, pase, le pego en el área. Yo parece que ya voy a cansar, ya estoy cansando, Arturo. Y por mi culpa, según muchos van a cambiar de radio, ¿verdad? Muchos van a cambiar, hija de puta, no sabes que ya hay pojima, pero cumple, Nio. En lo poco que le da Chiqui, la poca oportunidad que le da Chiqui, cumple. En lo que pues corre. Ayer hizo lo que vos pediste, se bajaste al medio, se abría, Víctor, ¿sí o no? ¿Cuántas pelotas devolvió bien? Sí, pero está bien, pero intenta. Y siempre intenta. si no hacen lo mismo que nada, Gustavito. Por lo menos. Todos tratan de intentan, hacer. todos Mientras intentan. mientras que los otros, yo veo gente que camina en cerro, Víctor. Él intenta por lo menos contaminar, decirle a los peruanos, vamos a mover, vamos a correr todo, ¿verdad? Dice Intenta. Dragosto, otra vez se dio Moreno Martín y después dice otro, en Olimpia se va a cansar de hacer goles. Ahí está. Mira, está mal lo que hago, niño compañero de... Y no sabemos porque habla de futurología, qué Sí. va a pasar si vamos a Olimpia, No, Libertad. por la forma que juega Olimpia, nomás niño. Hoy su presente no es lo mejor.
No es lo mejor. Y le dan pelota a veces al suelo y él termina tropezando con la pelota. Una te hace bien, otra te hace mal. O sea, para la aportación de nombre Grino, Moreno Martins, goleador de las eliminatorias, todas las chapas encima, todas las luces, seguimiento, más de 10.000 personas siguiendo su vuelo, minuto a minuto, qué hace, qué no hace, es un fiasco. Esa es la realidad. Hoy es un fiasco. No es lo esperado por todo lo que venía en cuanto a nombre y lo que previamente venía con bombo y platillo, porque tiene nombre, pero hoy entrando a la cancha es uno menos. Y esa es la realidad. Hoy es uno menos, no está rindiendo. Solamente nombre en la cancha. No liga, no sirve. Entonces, ¿por qué siempre a punto de gol, le pedí 90 minutos, ya termina el campeonato y no sé más. Yo pido 90 minutos. Vamos a hacer un paréntesis. Dos partidos 90 minutos y después me callo. Un paréntesis, se llama Gerardo, un paréntesis con Rodrigo. Sí, porque hay un contacto telefónico, después de venir otra vez. No, pero está bien lo que dice Gustavito. ¿Cuántos jugadores no anduvieron en un equipo y anduvieron bien en otro? Eso hay miles. Eso hay una patada. Es lo que dice que si sale de Cerro va a rendir bien. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? Bien. ¿Vos lo contratarías a Moreno Martins? En su momento, sí hicimos algunos contactos como para traerlo. Cuando estábamos buscando un delantero. ¿Te acuerdas? Hace un tiempito estábamos buscando un delantero y sí. Y si tendrías la oportunidad de reiniciar, lo harías, si es que no sigue en Cerro. No creo ahora porque tenemos bien poblado ahí y creo que no, de momento no tenemos en vista nada. Tenemos, creo que un plantel demasiado fuerte y frondoso, digamos, para afrontar los compromisos que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué te dijo que no Moreno Martín a Libertad? ¿Él te dijo no? No, él no, es que nos dijo no. Nosotros estuvimos analizando nomás la posibilidad. ¿Y cuándo fue exactamente? No recuerdo. ¿Pero por qué no se dio, doctor? ¿Por qué no se dio? No se dio porque estaba en ese momento en nuestro club y de repente no se adecuaba al tipo de juego que nosotros queríamos. Y bueno, se barajaron varios nombres y bueno, iba mirando a ver qué es lo que podía hacer. Pero pudo haber sido jugador de Libertad. Sí, pudo haber sido. Pudo haber sido. Hoy con este plantel que tiene y resucitó Libertad, ¿por qué eso? No es que resucitó. A ver, 2 partidos fue donde fallamos. Creo que era un poquito de relajación de los jugadores. Es normal después de un campeonato largo, donde se pudo ganar. Después teníamos también la presión de la Copa. Y bueno, todo eso va sumando. Y es un campeonato muy parejo donde todos pelean. Sabíamos que el clausura iba a ser así también, más competitivo, porque todos están peleando por algo. Y bueno, ahora ya está de vuelta ensamblado el equipo, ya están mentalizados de que tenemos que, no podemos regalar nada, que tenemos que entrar a ganar todos los partidos. ¿Cómo se logra eso? Conversando con los jugadores, charlando, el ambiente es bueno, hay muchos jugadores que tienen mucha experiencia, ellos ayudan en ese aspecto, transmiten toda esa experiencia que tienen a los otros y bueno, así se va armando el grupo, ¿verdad? Que siempre es importante. Pisando más fuerte la cancha, así se ve. Sí, está más sólido, están más comprometidos los jugadores. Entonces lo vemos nosotros a diario en los entrenamientos, ¿verdad? Que es así, donde hay una competencia sana entre ellos mismos, porque saben que los jugadores que, por así llamarle, de relevo, ¿verdad? Que están ahí a la espera, cuando les toque jugar, son jugadores que tienen muy buen nivel y después les cuesta, es difícil que salgan de vuelta. Como en el caso, por ejemplo, de Merlini, ¿verdad? Que lo teníamos ahí como un suplente y le toca jugar de titular por la lesión de Vareiro, por la lesión de Villalba,
y hoy es un jugador muy importante en la estructura del club, del equipo. Introduciendo juveniles también, doctor Vitore. Sí, esa es la política del club, ¿verdad? Mezclar y ir promocionando los jugadores y aprovechando la experiencia de los mayores que le conversan mucho, le hablan mucho, entonces le hacen madurar tremendamente a estos chicos a una velocidad espectacular, sobre todo en lo que es la responsabilidad del juego, la responsabilidad del cuidado personal, de interpretar a lo que el técnico necesita, y van saliendo jugadores nuevos. Ahí tenés el caso de Gómez, que hoy ya es una realidad, ¿verdad? Tenemos el caso de este chico Lescano que jugó ayer, si bien está haciendo sus primeros minutos en primera, bueno, hay otros chicos que están esperando su oportunidad también. Ayer, con relación al partido y lo de Tacuara, doctor Vittori, hablando de juveniles y están los experimentados, ¿Tacuara se está acostumbrando a estar en el banco? No es así. Yo creo que el técnico, para el tipo de juego que él necesita, ¿verdad? Que hace, que implementa el profesor Garnero, hace un fútbol más rápido, de velocidad en el desdoble de ataque. Entonces yo creo que ahí es donde le saca un poco de ventaja al Roque, en el sentido de que es más veloz que Tacuara, ¿verdad? A Tacuara le cuesta más los desplazamientos y lo utiliza en los momentos que no lo necesita, y vos te das cuenta que Tacuara es letal. Vos le dejas una pelota cerca y es un goleador de raza. Y ahí se nota que... Pero es un placer disfrutarle a ambos. Yo te digo, yo me voy a la práctica, que estoy con ellos, que charlo, converso, es un placer disfrutar, porque no solamente son jugadores que han ganado todo en la vida deportiva acá en el extranjero, y sin embargo mantienen una humildad tremenda de trabajo, son los que primero están, no protestan absolutamente nada. Si el técnico lo sienta en el banco, ellos asumen sin ningún tipo de problema, terminan la práctica y siguen quedando para patear a largo. O sea, realmente son un ejemplo para los chicos. Hablar de Roque y Tacuara, los dos expresamente. Sí. Los dos. No solamente ellos dos, Ahí tenés el caso de Cristian Rivero, tenés el caso de Martín Silva. Son jugadores que ya con la trayectoria que tienen, ¿verdad? Podrían decir. ¿Y cuándo vuelve Riveros? Y Rivero ya está empezando de vuelta a hacer fútbol. Vamos a ver porque él había empezado y le sintió un poquito la molestia en la columna, o sea, en la parte lumbar, y entonces se lo paró de vuelta para completar su reposo y su fisioterapia. Yo hablé con el médico ayer, me dijo que ya estaba bien, que está él para entrenar está ya entrenando también Willy Mendieta, que había tenido también un problema de una tendinitis, ya está también en condiciones. Tito Villar, la verdad que todavía demora un poquito porque está con una lesión en la planta del pie, y eso. Y Marcelo Díaz, que no estuvo por una sobrecarga muscular, nada más, que por eso para no forzarlo, el técnico prefirió guardarlo y que darle la oportunidad a Campuzano, que jugó bien ayer también. Sí, muy bien, y tienen muchos jugadores, evidentemente, en las modificaciones y en lo que entran al equipo y lo que salen y la espera sin apuro, y eso favorece mucho. No hay apuro para la recuperación, para que se haga normalmente y formalmente, doctor Vittori. Y sí, esa es una ventaja que tiene el técnico. Indudablemente nosotros a través del club le ponemos todas las herramientas que se necesitan, y él ya le toca a él moverlas, en qué momento, en qué situación, elegir cuáles son los jugadores que van a jugar, pero tiene un plantel frondoso en donde él puede echar mano a variantes, y así como muy bien decís, como se vio ayer, el que entra con ganas, con muchas condiciones, y no se nota prácticamente la diferencia entre el que sale y el que entra. Bueno, y ahora viene Guaraní. Y sí, ahora viene una seguidilla de partidos, Guaraní, después tenemos Cerro, creo que entre medio está Copa Paraguay con Olimpia, y estos son los partidos lindos, ¿verdad? El de ayer, por ejemplo, a mí me gustó el partido con Nacional, partido duro, fuerte, bien jugado,
el referee dejó jugar bastante, lo cual no hizo que se corte mucho el partido y bueno. ¿Es un reclamo para el árbitro, eh? No, al contrario. Me gustó porque dejó jugar. Sí, entendí que dijiste dejó jugar. Yo puedo entender, no lo tome a mal como una situación irónica. Dejó jugar significa que mete. Claro, o sea, mientras yo creo que el fútbol es un deporte de contacto y donde sí o sí va a haber un juego fuerte, ¿verdad? Hoy en día se juega fuerte, pero no tiene que ser malintencionado ni confundir lo que es jugar fuerte con ser brusco, ¿verdad? Juego brusco, ahí ya cambia. Pero nosotros estamos muy mal acostumbrados a que se corte mucho el partido. Se cobra cualquier cosa, cualquier choquecito, ya se tira al piso el jugador, ya pide la tarjeta, y se hace muy entrecortado el partido. Y eso le quita el ritmo. Yo creo que mirando el fútbol europeo, eso te das cuenta de que ellos son más físicos, y eso nosotros notamos cuando salimos a jugar afuera, ¿verdad? Nuestros jugadores en el mano a mano pierden y estamos acostumbrados a que eso se cobre. Y en otros países eso no se cobra. Y yo creo que ayer el referee estuvo a esa altura y dejó jugar más. Y bueno, está bien, es un chico joven, Benítez Derlis. Jóvenes, el árbitro. Sí, yo no lo había ubicado, pero creo que ya cobró algún partido en primera. Sí, señor. Bueno, doctor Rubén Ditoli, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo y estás más que conforme con lo de Libertad. Ahora recuperando la punta. Chao, doctor. Listo, gracias Arturo, muy amable. Gracias, doctor Rubén Ditoli, presidente de Libertad. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py de La Subera. Amamos tu Chevrolet. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Vení pues, Gustavito, para terminar lo tuyo, porque voy a crear censura, eso los perros me mandan a mí después. Cerra con esto y que la gente llame y vamos a cerrar este capítulo tuyo de Moreno. Vos sí que Moreno... Para terminar, Arturo, ahora porque sí. ya... Y Pucuma ya es muy veloz. Y la cara que pone Víctor, el niño Jorge y Denny no apoya. Pero él tiene 2 años de contrato todavía en Cerro, Víctor, ¿verdad? ¿O le queda un año? Me parece que era 1 año con posibilidad de extender otro más. Creo que así era la cosa. Cosa que no creo que ocurra si sigue así, ¿verdad? Y si la dirigencia Olimpia hace un esfuerzo, una vez que pueda superar el tema de contratación. Y el año que viene ya puede contratar. No, una vez que pague todo. Cuando pague todo. Una vez que pague Pero todo. vamos a hacerle cuenta que ella pagó todo. Sí. Pagó todo, cubrió todo. Como dice el niño, hubo la reunión. ¿Hoy qué fecha es? 22 de agosto. Que mañana la reunión. Porque usted tiene mucha memoria. Jugador que se fue de Cerro Olimpia o viceversa. No, hubo, Mauro. De haber cruce o el primero. Una vez que se dé eso, ahora ejemplo, hipotético. Si se llega a dar eso, Olimpia va a buscar refuerzo. Sí. No un esfuerzo, no alguien que te venga a hacer un lastre. Olimpia va a salir a buscar refuerzo. Ahora que no puede contratar nada, Olimpia anda muy bien con ya su tuvo con su juveniles. Adebayor. Adebayor le pasó lo mismo. Era aportación de nombre, no pasó nada. Justo Olimpia no puede hacer contratación y anda muy bien con su juveniles. ¿Qué le pasó ¿Para qué a me la llevará a Moreno Martín? A la dirigencia Olimpia usted puede tener la solución acá adentro. ¿Para qué se va a complicar? Estirarlo nomás, la verdad. Un nuevo Adebayor va a ser. Con un tremendo esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que va a rendir ahí en Olimpia. Lo quiero ver. Libertad dijo que no de historia, que una vez lo que hicieron ahora no. Sí, alguna vez. Todo como para venir. Sí, porque tiene abundancia, Libertad. Tiene abundancia. Yo creo que no va a desentonar tampoco, pero como tiene abundancia, yo lo quiero ver en Olimpia, Arturo. Y muchos hinchas de Cerro van a sentir eso si es que llega a pasar. Porque hay muchos que lo quieren. No le reprochan a él nada. ¿Vos sentiste algo de contra Moreno? No. No le respeta mucho a la hinchada de Cerro. Sí, porque hace esfuerzo. Mira, se muestra, se abre. Hace pero gestos. ¿Vos seguís creyendo en él? Sí, Arturo. Yo lo banco a muerte a él. A muerte lo. Porque tiene, pues. A muerte. Después de ayer igual. Yo pensé que ayer le soltaba la mano. ¿Pero qué hizo mal ayer, Víctor? Y el 80% de las jugadas que recuerdo no devolvió bien una pelota. No. Aquí no anduvo bien ayer. No. Aquí no anduvo bien. ¿Y el pase que dio? ¿Cuál gol? No hizo mucho más que eso, Denis. Por eso me extraña que... No, pero nadie me debe Denis. Bueno, no. Te dejo que hable de Moreno Sí, Martín. que tiene que aguantarlo a Moreno.
En el área, dentro del área. El tema es que a Chiqui no le van a aguantar mucho. Si tanto la banda Moreno. Si su nueve no hace goles, no le van a aguantar. a Chiqui. Es tan difícil, las redes sociales contra Chiqui otra vez. Comenzó. Va creciendo. Va creciendo. Es tan difícil, Denis, compañero, hacer un equipo en base a Moreno. Para pido chiquearse mucho, para pido chiquearse mucho. no, eso, Chiqui se ve incluso, no digo mal, pero contra su propio principio, tirar tantos centros. Eso no es un juego de chiquearse. El juego de chiquearse es mucho más estudioso. Como que intenta después que no lo lo elaborado, bueno, mucho más trabajado el juego de chiquearse. siempre. Y si ayer en un momento metió centro y Pero después para eso volvió le sacó a Bay y le puso sí, a Alan Rodríguez. Pero Le después sacó a en el segundo tiempo cuando entró Aquino cambió otra vez la forma porque era más pase, era tratar de Porque yo lo buscar escuchaba profundidad. Fabián y en el ojo, yo tengo su mismo pensamiento. Cero no sabe tirar centro. Y las veces que tira, lo hace mal. ¿No sabes, Gustavito, que entré aquí a una página de estadísticas? Sí. Es el tercer delantero que más busca al arco en el fútbol paraguayo, Moreno Martín. Facundo Bruera, 19 disparos. ¿De 19 cuántos goles tiene Bruera? Ellos tenemos que comparar. Habrá metido 3 este torneo. 19. Lorenzo Melgarejo, el otro 17. 6 goles. Lo opuesto es que de 17 marca 16. Y Moreno Martins tiene 13. Que busca el arco. Disparo al arco, claro, disparo no al aire, busca al arco. De allí a que pero de esos 13, ¿cuántos goles tiene? Y Moreno este torneo metió 1. El tema es que tiene que hacer el gol. Busca. O sea, claro. Está entre los primeros 3 que Ayer disparan al arco. Offside, Está primero Bruera Melgarejo Cumplió y después ya está Moreno Martins. Y metió, pero fue offside. Pero ya por ley papel, entonces, por eso hay que insistir. Si insistís con alguien que te puede dar, vas a tener resultados. Pero cuando vos ya estás temblando, porque la hinchada te está diciendo, vamos a ver si el tema y cansa, Chiqui otra vez vamos a ver si el tema saca. cansó y siento el alarma por vos. Pero hasta ahí llega, Gustavito, Espera, 60 minutos suficiente. Pero ¿Qué ponelo, más lo vas a aguantar? Ponelo y te va a dar. Yo sé que resultados. estamos cansando con tu ahijado Moreno Martín. Primero, no se puede bajar el aire, no se puede poner más caliente. Sí, ahora voy a cumplir ese Acá papel. estamos sintiendo- Ahora voy a cumplir yo ese papel. 20 grados. Y de bajar el... Yo no, es pretexto que No, yo te estoy echando de no. acá. Con mucho gusto, Arturo. Y de ida, cuando te dan la vuelta, no se puede Y poner pido un aire. disculpas si soy muy cargoso, ¿verdad? Es que sos cargoso. Sí, soy cargoso, me doy cuenta. Porque a muerte con Moreno Pero Martín. vos le exigís a alguien que te puede dar nomás, Arturo. Y si Chiqui Cerro- lo está y desperdiciando. si no es su hábitat Cerro Porteño. Y no es su hábitat. Y tiene que rescindir el contrato. Le Yo ahí que lo que que tiene que lleva a rescindir. Olimpia. Le que Sí, lleva a lo Olimpia. llevaría a Olimpia. Sí, el público Sí, Olimpia sí. lo va a ver muy bien. Puede hacer una encuesta, Arturo. Sí, Pero con seriedad, como decía, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo ven Andando en al aire Olimpia? se puede ¿Cómo ver. lo verían en Olimpia Moreno? Mamita Arturo, en Senki los 10 funcionarios ya no le aguantamos más a ese por vos pasteloso, dice. Saludos, Senki. Y tira Abrazo, besito. abrazo gigante, besos. Y beso. O Gustavito te tira beso o Carullón. Te tira beso. Se puede poner piel aire ahí, porque vos sentís fresco. Sí, Al sí. ingresar. Regala una sonrisa por cada pecho Mila de 800 gramos que compres en cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. No tiene que hacerle Gerardo. No atiende. ¿En qué número tenemos, niño? 618-4700. Yo creo que Moreno, hasta que llegue el gol, va a seguir defendiéndole de Nicaniza Gustavito y dice Olimpia. ¿Y cómo podría andar? Pero por eso si Olimpia puede contratarlo. Hoy Olimpia no puede, tiene que salvarlo de Polenta, Nicolás Domingo y otras demandas que tiene. Y dice Denis Canice que Olimpia está bien con lo que tiene. Está súper bien, sin hacer contrataciones. Pero necesita delanteros. Le da oportunidad a los jóvenes, se Pero rinden necesita- alto. Necesita delanteros. De lo bueno. Sí, pero necesita otro, no Moreno. No el momento de Moreno, por nombre sí, pero el momento. Es que Hola. Se puede. Arturo. Sí. Ya podina, Gustavito. Gustavito pasa que le baja un paso para allá de hablar contigo, Arturito. El director deportivo de Olimpia, ¿quién es? Aitor, Carlos Aitor García. Hola. 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 Arturito, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Arturo, no es
Marcelo el problema. El estilo de juego de chequearse, Arturo. Si vos te diste cuenta ayer, Guaraní cómo salía de contragolpe y casi le liquida a Cerro, Arturo. Eso nomás. Muy bien. Hola. Hola, comandante. Sí. Tenés otra cosa más importante. Y Gustavito no le adora, Moreno. ¿Qué querés que haga? La puta que me ponen. Hola. Hola, Arturo. Él viene en Urbana 5 veces, viene acá, los perros ven. Yo no tengo la ¿Qué culpa. tal? Arturo, ¿qué tal? Y estaba bien hasta que te escucho. Peraza, soy el barrio republicano. Sí, Peraza. No, como dijo el presidente de Libertad, ¿cierto? Te dijo que ellos la querían porque ellos pues juegan así, pues. Tienen muchos centros. Denis, y si él se va en Olimpia, yo juego en la pelota, pero soy Peraza y Víctor me conoce. Va a rendir en Olimpia porque Olimpia juega así y va a ser un goleador. Pero Cerro, como dice Arturo, no juega así y es difícil. Gracias. Adiós, señor. Hola. Hola. Sí. Ya arrancó Gustavito a lo grande. Y él, ¿por qué no le revientan? Díganle a él lo que y terminó el tema y yo me abro. Hola. Arturo. Él quiere, habla, viene, ve acá. Hola. Arturo. Sí. Jugar contra Cerro para los demás. No se entiende ni medio, lamentablemente. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo está Arturo, comandante? Referente a Moreno Martín, me gustaría verlo Olimpia y no va a decepcionar. Va a ser un goleador para Olimpia. Te sigo escuchando y por favor decirle a la persona que no corte más por la cara. Varias veces me cortó por la cara, mejor visto. ¿Quién vio? Y el que solo llamar ayer, el que atiende la llamada. No, nadie nos puede atender porque es por... ¿Cómo se llama eso? La centralita, es como una computadora Una que computadora. va seleccionando. Hola. Hola. Hola, comandante. Sí. Goleador dice ser Moreno Martín. ¿Dónde hizo más goles? ¿En la altura o en...? No, tiene una historia interesantísima. Hola. Hola, Arturo. Sí. Prefiero 1000 veces Félix Torres y Casiano del Valle en vez del boliviano. No, vayan a llamarle ese boliviano. Hola. 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 Sí. Arturo. Sí. El tema es así, en la antigua Grecia pues estaba Apeles, un pintor, que pasó un zapatero y le cuestionó que en su obra el zapato no estaba bien hecho. De ahí viene la frase zapatero a tu zapato. Vos creaste ese monstruo que es Gustavito. Vos le seguiste dando alas. Vos tenés que terminar la historia, que cuando le corrige el taco, el zapatero le pregunta, quiero ayudarle, dijo al pintor. En el taco dele la vuelta acá para que, ¿cómo se llama ese que tiene acá la mujer? Que se le levanta por ahí. No, acá al costado. Bueno, el zapato no le entraba bien. Entonces le dijo, ¿y usted cómo sabe? Le dijo. Y le dijo el zapatero al pintor, yo sé porque soy zapatero y quiero ayudarle. Ah, ¿y qué tengo que hacer? Haga así, ¿me permite? Y le enseña como el zapatero al pintor, porque le habló solamente el zapato, corrigió, porque yo soy zapatero, yo sé cómo hacer. Una vez terminada la obra, la mujer, impecable de punta a punta, con el zapato bien puesto, le agradece al pintor. Y le dice muchísimas gracias por su ayuda. Y se va el zapatero que le diseñó cómo pintar un zapato de la mujer. Pero después vuelve y le dice al pintor, le quiero dar otra ayudita, una sugerencia. Ese pelo de la señora, ¿por qué no le hace más corto? Acá, ahí le da una vueltita y queda como si entró. Dice, momentito, zapatero a su zapato. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Hola. Hola. Sí. Que Moreno Martín se vaya a vender otra vez su campera en el mercado. No vayan a ofender. Su pecado es el boliviano. Hola. Comandante, ¿qué tal? Bien. Comandante, viste esa jugada de Moreno Martín que agarró en el medio y solito se tropezó. ¿Ese es el ídolo de Gustavito? Hola. Hola, Arturo.
Yo te he visto en la media cancha. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Sí. Arturo, una consulta te quiero hacer. ¿Será que pueden llamarle a Chiqui y preguntarle por qué usa ese estilo de jugada, Arturo? Él habló en conferencia, estuvo Vito representando a Monumental. La parte principal. Bueno, ya. Hola. Hola. Comandante. Sí. Dos cosas, comandante. La primera, hoy Cota Moreno limpia, Y la segunda, hice una apuesta de media docena de cervecita con mi compadre bombero. Y yo le dije que el demonio Vareiro tiene menos de 30 años. Confirmame eso, comandante. Vamos a ver cuánto tiene la edad, con mucho gusto. Con mucho gusto. Hola. Hola. 33 años tiene, 33, hola. Comandante, que expliquen un poco Gustavito cómo va a caber en Olimpia, siendo que Olimpia juega de contragolpe. Cuando Deli llega al área con el contragolpe, Moreno Martín va a estar en su área recién. No, pero él tiene a Otálvaro a la derecha y Iván Torres a la izquierda, pues puede ser una variante con pelota bien puesta. Otálvaro y pelota bien puesta, Otálvaro y Torres, pum, Moreno. Va a ser... Hola. Arturo. Sí. El centro medianamente bueno que le llegó a Moreno Martín la embocó. Y encima fue Enzo, y el terco le saca a Enzo después. Y después tenía uno Claudio para darle, le daba Coyote. Así no se puede, comandante. ¿Quién lo que es terco? Chiqui Arce. Qué difícil la situación para Chiqui hoy, ¿verdad? Hola. Arturo. Sí. Sos el gran responsable como profesional, Arturo. Sos el gran responsable y culpable que Gustavito haya hablado. Otra cosa, Gustavito no tiene facultad para hablar sobre fútbol. Él es operador. Espera, quédate. ¿Vos cómo te llamas? Raúl. Raúl. ¿Vos tenés facultad para hablar de fútbol? No. ¿Por qué? ¿Por qué no, Arturo? No soy técnico, no soy comentarista, no soy profesional como vos. No, ¿sabes qué, Raúl? Todos tienen derecho a hablar y a opinar. Yo sí. No veo que no hagan. ¿Sabes qué nos diferencia? Que nosotros realmente somos más constantes en lo que hacemos y que hay un micrófono de por medio nomás. Vos hablaste en reuniones ahí y vas a encontrar mucha gente que opina con propiedad y discute, porque el fútbol pues eso, polémica. Este sí, este no, cómo juega. Y eso no va a morir nunca, ¿eh? El que va a la cancha es porque es un apasionado del fútbol, ¿eh? Está bien, Arturo. Entonces cerrale el micrófono a Gustavito. Nada más. Bueno, nada más. Qué difícil. ¿Sí? No puedo toser ahora. ¿O está prohibido? Hola. Hola, Arturo. Sí. Ya le parecen ya la canela y el de Boca no más habla. Mira lo que hizo Denis Caniza. Rodrigo, limpia por acá. Mira, tiró todo el azúcar, Denis. Se pone nervioso. Hola, mira. Sí. Mira por lo que hizo Denis Caniza. Sí. Mira, tiró todo. Tiene sueños. Anda en la Denis. No. Se te cae. Hola. Comandante, sí. Que esté tranquilo nomás, Denis, comandante, él es un ídolo de nacional e internacional. Pero yo le quiero decir algo a Gustavito, comandante. Yo tengo tu contrapase, Gustavito. El contrapase, ¿y dónde es lo que trabajó antes para que tenga contrapase, Gustavito? Hola. Arturo, ¿cómo te va? Bien. Arturo, lo que vos querías decir hace rato en la historia es Juanete, el Juanete. El Juanete. Brillante, Arturo. Brillante, el Juanete le saltaba mucho. Le saltaba mucho. Un abrazo, Arturo. El Juanete, la señora tenía Juanete. Y el pintor no podía hacerle, porque era una historia, una pintura real. Y ahí le dijo lo otro, con el Juanete tenía que apretar la casa. Hola. 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 Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, y caprichoso Chiqui será. Vale, y caprichoso. Hay jugadores que ya cumplieron su ciclo, Arturo. Y por otra cosa, puede ser una directiva que hable, será para decir por qué se insiste tanto en esta fórmula, usando el Coyola y fórmula Chiqui. Gracias. Adiós. Hola. Hola. Arturo. Sí. ¿Está ahí, Denis? Sí, señor. Denis es mi ídolo. Gracias. Arturo. Sí. No te voy a enojar. Vos sos el culpable de darle el micrófono a Arturo. Baja un poco el volumen de tu radio, el volumen, no vaya a ponerle el volumen al... yo soy culpable de Gustavito.
Primero, yo no puedo decirle que no venga a hablar, porque forma parte del equipo. Pero le pido respeto de los comentaristas y compañeros de la mesa. Aparte, él es muy respetuoso. Él no viene a... Hola. Comandante, sí. Vos dijiste que primero iba a hacer una encuesta para que Gustavito hable. Nosotros teníamos que elegir. Así vio, ¿verdad? Sí, a la mañana dijiste así, comandante, vamos a hacer llamada a Gustavito, si la gente dice que puede hablar, vas a hablar, si no, no. ¿Y qué ya le diste el micrófono, comandante, es que sabe que la gente va a decir que no también. Así vio el tema. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité que resuelve. Hola. 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 Comandante. Sí. Soy el culpable, comandante. ¿Por Vamos qué? a dejar las cosas. ¿Por qué es el culpable? Vos sos el culpable. Si ya tenés tu equipo ahí, ¿para qué le llamamos al tipo? ¿Para qué? ¿A quién veo? Viene por lo que pone. ¿Por qué ponen tanto a la burla a un jugador? Nadie se burla de Moreno. Todo es futbolístico. Hola. Hola. Vos sos muy pesado con Moreno. Hola. Arturo. Sí. Hace una semana estamos hablando de Moreno Martín. Sí, y va a seguir porque mientras el tema es... Hola. Hola, Arturo. Hola. Señor. Sí, don Arturo, ¿cómo está? ¿Podría hablar con Denis, por favor? ¿Cómo no? Te escucha Denis Canizas, el Recordman. Señor, ¿cómo está? Hola, Denis, ¿cómo te va? Qué placer en saludarte. Soy Francisco Balbuena. Un saludo muy especial para vos. Quisiera hacerte una preguntita nomás, por tu conocimiento amplio del fútbol. Olimpia con esta crisis, ¿a cuántos jugadores jóvenes ya le metió ahí y que ya varios de ellos son ídolos en este momento? Muchísimos. Y Cerro, ¿verdad que sí? Sí, mira, sí, y se le vino bastante bien. Cerro Porteño, ¿cuántas oportunidades ya le dio a Moreno Martín, verdad? Sí, muchos partidos. Viene el ejemplo, ¿verdad? Imagínate Olimpia con la crisis, unos cuantos jóvenes que en este momento son ya ídolos, están dando rendimiento y Olimpia en la punta. Imagínate un poco. Gracias, Denis, muy amable. Así es, un abrazo. Buenos días, señor. ¿Quién escribe? César. Cesarito. Sí. Cesarito. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, ¿cómo te puedo tutear, Carlos Ayrton? Sí, claro que sí. No, tutear, porque a lo mejor querés que te trate de usted, pero como soy mayor, puedo darme esa licencia. Sin problema. Carlos Ayrton, el panorama de Olimpia hoy, en lo que está teniendo y en lo que ve en la construcción del fútbol, lo comparte con Cáceres. Ese es el fútbol que Olimpia quiere imponer, un fútbol práctico, sencillo. Sí, bueno, yo creo que el equipo trata de adaptarse también un poco a las circunstancias, ¿verdad? Ha habido partidos que el juego ha sido más fluido, ha habido partidos que el juego ha sido menos fluido, pero el equipo trata de jugar lo mejor posible para poder sacar el resultado. Pero tiene el cronograma de actividades obedece en el juego colectivo a jugar de esta manera, digo, en lo que ustedes vienen, sea el jugador que entra a la cancha o venga un cambio, mantiene la forma. Sí, mantenemos la idea, ¿verdad? Pero bueno, obviamente el rival también cuenta y no es lo mismo como es el rival que viene a buscar que si te espera. Obviamente si te espera tienes que tener más cuidado con dónde pierdes la pelota para que no te agarren un contraataque. Si el rival te viene a buscar, pues se ve un fútbol, porque los dos equipos están buscando algo más parecido, un fútbol más ida y vuelta, y nosotros tratamos de cara a poder obtener el objetivo, adaptarnos un poco a cómo sean las circunstancias del partido. ¿Sienten que después de esta racha que agarraron se estabilizó un poco el ambiente? ¿Percibían que de por ahí había comentarios antes del clásico, situaciones que tenían que ver con el cuerpo técnico? Hoy todo está más calmo, más tranquilo en el ambiente de Olimpia. Sí, es verdad que había ruido, pero aquí en el día a día, la verdad que el cuerpo técnico se le da muy tranquilo. Es gente que también como jugador han tenido mucha experiencia, saben lo que es estar en un club grande, y ellos estaban muy tranquilos, muy centrados. El plantel también tiene muchos jugadores con mucha jerarquía y mucha experiencia, y estamos muy enfocados en tratar de sacar las cosas adelante y con mucha confianza. Lo bueno que tenemos en Olimpia, la verdad, que estamos todos muy alineados, tanto directivos, staff, jugadores, cuerpo técnico, vamos todos a la misma y estamos todos remando en la misma dirección.
En cuanto a lesionados, en este momento, Hugo Quintana, de hecho, ya, así como están las cosas, no jugaría hasta final de temporada. ¿Otro más que esté en estos días en recuperación o que podrían ir sumando en los próximos partidos? No, en principio están todos disponibles. Sobre la selección, ¿ya tienen reporte de cuántos van a ir esta semana? Si son los mismos que estuvieron la semana anterior, porque 9 jugadores en total fueron a trabajar con la selección. Sí, en principio creo que van a ser los mismos. Son los mismos. Creo que van a ser los mismos. Van a estar entonces en Ipané mañana y el miércoles. Mañana seguro. Creo que mañana seguro. Creo que va a ser así. Así es. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, muchas gracias. Adiós, claro. Carlos Aitor, director deportivo de Olimpia. Tenemos que ir redondeando el tema de Moreno, porque ya yo probablemente podrá llegar a alcanzar. Al público de Olimpia lo quiere, en caso que las cosas anden bien y Olimpia supere económicamente el tema. En las últimas llamadas telefónicas ponemos punto final de momento con el desahogo otra vez de Gustavito, porque le están dando con todo y dicen que yo estoy creando un monstruo. Y no es así. El público, todos tienen derecho a la... ¿Quién está Gustavito? C18, 4.000. Está abierta C18, 4.700. Concluimos, niños. C18, 4.700. Así nomás en la vida de Moreno, nadie se burla de él, ni mucho menos. Pero eso es jugador de fama. Es un jugador de fama. Lenny, vos decís que Olimpia no. Olimpia no. Si pudiera, no le contrataría. No debería. No es una cuestión económica. No, para nada. No, está muy bien Olimpia. Y Olimpia necesita ya se fue Montenegro arriba. ¿Y después? ¿Y ya está vos feliz? Berli, Montenegro. ¿Y después vos crees que eso sirve? Basta. González. Y si Moreno comienza a hacer gol en Olimpia, hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? No quiero hablar nada de Moreno, quería hablar el tema de lo que dijo el directivo de Libertad. El fútbol paraguayo es lento por culpa de los árbitros, no por culpa de los técnicos. Porque no ¿Me deja entendés? jugar. Sí, entendí, porque este deja jugar. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Denis, ¿te puedo hacer una pregunta? Podés. ¿Qué tal? Ya que vos jugaste el fútbol, ¿vos viste el gol de Almirón? Sí, ¿Viste sí. cómo ellos desbordan por izquierda o por derecha, verdad? Tira al centro. Sí, señor. ¿Y con qué metió Almirón el gol? Con el pecho. Por la panza. Con la Y panza. Tigre no juega así. Tigre juega como Richard Sánchez suele meter en América el gol. Richard tiene 7, 8 goles de media distancia. Si Tigre tiene que juega así, tiene que tener jugadores que patean de media distancia, dándole 1 metro para que pueda patear, ¿verdad? Y Chiquico no va a funcionar. Por eso nomás yo te llamo otra vez, porque yo te dije que en Olimpia o en Libertad el tipo va a rendir. Yo no soy de Cerro ni no soy de Olimpia, soy del Cruz y de los Mentirosos. Atendé cómo hacen la jugada ellos. Gracias. Sí. Bueno. Ana Rodríguez, ¿qué juega? Ayer entró de lateral izquierdo. ¿Y qué hace? Y centro. Hola. Centro. Comandante, Sí. Gustavito de parte del equipo, tiene toda la posibilidad de hablar. Tengo una consulta a pesar de que no me gusta el momento de Cerro. El penal de ayer era para cobrar. Hola. Hola. Comandante, nosotros, el club de fans de Gustavito, estamos muy de acuerdo en todo lo que él dice. ¿Club de fans? ¿Club de fans? Sí, club de fans ¿Y cuándo se Gustavito, creó ese claro. club? ¿Cuándo se creó ese El club? nuevo celebrity, el nuevo VIP de la radio paraguaya. ¿Él? Sí, el VIP de alto nivel. Este no para hasta, este va hasta CNN, Fox Sport directo. ¿Y vos le estás farreando? ¿No? Hola, te farrea, Gustavito. Hola. Hola, Sí. Arturo. Sí. Yo le banco a Gustavito, será. Vos sabés que el único que decía que este globito se iba a pinchar y cómo acierta el tipo, será. Digo que Cerro se caía, digo. ¿Vos te acordás, niño? Que vos le dijiste que no. Recuerdo. ¿Se caía, le dijo? Dijo. Sí, se caía. A pedazos. Sí, incluso. a pedazos. Hola. Hola Arturo. Sí. Arturo, discúlpame, me acabo de prender a la transmisión. ¿Por qué es lo que le quieren llevar a Moreno a otro club? Se tiene que ir de este país. Pero él lo que quiere, Gustavito dice que en Olimpia va a andar bien Moreno. Pero están locos, hay que, vamos a, por lo menos, si le vamos a sacrificar o le vamos a matar a alguien, por lo menos vamos a exigirle a Montenegro que. Y Libertad Pero estos lo tipos quiso. están acabados y No, cobran espera. millonadas. Libertad lo Gustavito, por Dios.
Puede ganar el equipo de Cano. Atención que Olimpia puede llevarse este clásico. Olimpia puede llevar el clásico. Y no centro de la izquierda que pegó Moreno. ¡Gol! El que busca encuentra, claro, deberá que presión del Lijazo. Las pasiones divididas con el corazón, el sentimiento se lleva Olimpia. Su público celebra Olimpia, gana 2-0. A la puta Gustavito, te van a reventar. Así va a quedar, ¿vio? ¿Quién está en línea? El gol de Moreno, Puede ganar el equipo de Cano. Atención que Olimpia puede llevarse este clásico. Olimpia puede llevar el clásico. Y no centro de la izquierda que pegó Moreno. El que busca encuentra, claro, deberá que presión del Lijazo. Las pasiones divididas con el corazón, el sentimiento se lleva Olimpia. Su público celebra Olimpia, gana 2-0. ¿Y te parece, Diego Gustavito? ¿Vos estás de acuerdo con esto? No. ¿Qué es Chúmbale? No sé. Esto es Chúmbale. Hola. Comandante, Sí. Gustavito en la consola una mezcla de Messi, Ronaldo y Ronaldinho, pero frente al micrófono es Moreno Martín. Me duele todo mi cuerpo. ¿Qué te atropelló? Un Scania 360. Hola. Arturo. Sí. Aniena en boba cuye me sabe pep. Iñaca pero a ti era cu. Para mí se ve tan en de Arturo. Galomina seguro. En de tipo che Aguyendeina. Ajá, no ina. Aguyendeina. De seguro. Arturo, Penana, de seguro oñe del tipo pe Gustavito pe del tipo hace ande o retribuir pe ayer. ¿Me entiendes, güey? No, Arturo, ja por acá. No, pero ahora se apetece con Ana Genducho Gustavito. Hagan Gustavito oñe en el tipo. Pues igual la gente para él eres a ver si ya capenoja, pero papá, ya el destino más. Bate cobio, lo vendú. No, tranquilo, Gustavito. Bate cobio. Yo te voy a decir una cosa, Gustavito. Sí, señor. Niña, me están Guaraní. Está con Ira Guaraní. Un guajeta pe ara. La de emo ahí la Marcelo Moreno Martín. Sache o muñera Gustavito. Ah, bueno, pero la de ñeire sue. Che o muñera. Ah, pero si no. Te iba a entender. Pablito, se opera no en la chiquila no muy yo se ve la chiquila continúa y para eso muy inquieta, se opera. No, pero una semana tiene aquí, Gustavito. Una semana tiene aquí. Pero ya era hoy Pablito la cosa así, no con donde como nombre petivo. Pero debe se apoyar la jugada, nombre petivo, Pablito, ¿dónde vio Cerrita, Pablito? Cerrita, Arturo. Cerrita. De opinión pe Moreno, Moreno, tu opinión de él. O por la gran estrella Arturo, pero ni curundo se está guay. Ahí mandé Arturo. Esa boquita puede ser la Gracias, Pablito. Ahí corta todo el teléfono, le vamos a salir tú, ahí está, tú, se da la vuelta, tira todo. Agüillén de Veina. Decidí tranquilidad y fiabilidad de Exigim Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Hola. Sí. Quería nomás decir una cosa, yo creo que ahí la mesa corre peligro. Sí, Gustavito, sí, de esta forma, uno de los tuyos va a tener que volar la mesa. ¿Por qué? El nivel que tiene Gustavito es sobresaliente, Arturo. A la puta, la cara. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hay que dejar bien en claro las cosas. Aquí el único culpable es el señor Arturo Máximo Rubín Schwartzman. ¿Por qué? Y porque vos le diste espacio, Arturo. Hace 53 minutos que comenzó, que arrancó el programa, estamos escuchando desde el comienzo. Y nada, Arturo, siempre la misma cosa. Marcelo, que Gustavito, que... Vamos, Arturo, por favor. Mirá, vamos. Espera. Si hacía el gol Moreno, todos se iban a acordar de Gustavito y con cariño.
Exactamente, Arturo, pero no hizo. Sí, tenés razón. Se la luló. Espera un ratito. Sí, Pino, sabes por volverme después. Quería decir lo de Cesarito Rego. Cesarito. Cesarito, saludos a Cesarito. César. No, vos. Cesarito. Cesarito. Buenos días, señor. Excelente el programa, como siempre. Gustavito sabe de fútbol, pero lo de Moreno Martín es indefendible. Sus números hablan por sí solos. Cesarito. Hola. Sí, muy buenos días, señor Arturo. José Osorio le saluda. Tres cositas rapiditas. Sí. Un número que nos puede decir Gustavito, tres cifras para jugar hoy a la quiniela de la tarde. Punto Bueno, uno. Punto dos. no vaya a ser así. Chau, Punto dos, ¿qué Arturo, querés? punto dos. No sé cuál es peor, tu guaraní o tu portugués. Punto dos. Y punto tres, tuve el placer de conocer a tu mamá y cerca del shopping del Sol. Perdón, del Mall Excelsior. Un abrazo, Arturito. ¿De quién? No, mi mamá no está. Como siempre, gracias César y Fran. Hola. Hasta que me da un Moreno Martín, pero vamos a seguir hablando. No nacera. Hola. Hola, Arturo. Figura, eso es Gustavito, otro de los buenos alumnos. Que se prepare nomás para ello, que se dedique nomás. Allí está el kit de la cuestión. Hola. El quiz. Hola, Arturo. El quiz de la cuestión, sí. Sí. Gustavito es un capo, ídolo Gustavito será. Montopayan de mi otro de Niumia, Montopayan de otro lado, escuchando de capo de entender la fútbol. Doña ella que Celita no entiende, porque la Moreno Martín es gran jugador. Pero otro doña ella que buscándole mensaje, pero gran olimpista, el amigo, ¿cómo se llama? César, ahí me la de Guaitena. Cesarito, gran olimpista, pero Gustavito, mi ídolo. Un abrazo. Puede ganar el equipo de Cano. Atención que Olimpia puede llevarse este clásico. Olimpia puede llevar el clásico. Y no centro de izquierda que pegó Moreno. Olimpia lo hizo Moreno Martín. El que busca encuentra, claro, me dirá que presión del ligazo. Las pasiones divididas con el corazón en centro. ¿Viste lo que hace Gustavito? A propósito hace. A propósito. Y eso le ponen... ¡Hola! Hola. Sí. Hola. ¿Qué pasó el 70-30 que pronosticaron ahí tus hijos? ¿Qué partido? Cerro Guaraní, 70-30. Salió mal. No, pero saludó al señor. Es bueno recordar. ¿Vos dijiste el 70-30? Sí. Arriesgado, ¿verdad? Arriesgado. ¿Vos creías? No pasó nada. Guaraní jugó un poquitito mejor también. Mejoró, eso sí. Su mejor partido a lo largo de este torneo de Cerro no levanta. Pero vos te arrepentido, vos tenés que pedir disculpas, ¿no? No. Si se da rabia... 70-30. A favor de Cerro. De vuelta. Hola. Sí. Comandante. Sí. Nos vamos a analizar, luego cómo está Cerro, vamos a hablar de Moreno Martín, hermano. Se va a analizar lo de está. Cerro. Hoy el día del folclore queremos que alguien cante un tema, una polka. Hola. Hola. Arturo. Sí. Hola. Arturo. Sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. O sea que acá ustedes están esperando, Arturo, que Moreno meta un gol para que Gustavito tenga su minuto de fama, ¿vio? Ah, la puta. ¿Cómo quiero que no me naca el día del folclore cante algo, che? Hola. Hola, Arturo. Sí. Quiero decirte que nosotros estamos muy contentos que se esté hablando de este tema de Moreno, y que se hable de la actualidad de Cerro, que continúe toda la familia, estamos muy contentos de este tema. Otra cosa, ayer cuando estaba por terminar el partido, quería continuar ahí, pica con su piqui hacia atrás, ya empezaba la recifla, que terminen con eso, o sea, no da gusto ese piqui hacia atrás, se va. Otra cosa, ¿cómo te llamas vos? Rolando, ¿vos querés cantar? ¿Cómo? ¿Querés cantar un tema paraguayo, un folclore? No, yo soy muy malo al tropa. Pero cantar un poquitito. Portugués y tu guaraní. Cantar un poquitito. Dale, vamos a meterlo. Metele, ¿qué música querés cantar? Y 13 Tuyuti. 13 Tuyuti, espera un ratito. Rolando, ¿me dijiste tu nombre? Sí, Arturo. Rolando va a cantar 13 Tuyuti en Punto de la Luna. ¿Cortó? A la puta, ¿por qué vio Rolando? ¿Será?
¿Quién es el que canta? Tiene se cierra cantando. O si no, se va a seguir hablando de Moreno, ¿eh? Hola. Hola, comandante. Yo te voy a hablar algo del folclore paraguayo. Sí. La eliminación de Cerro siempre en la Libertadores. Hola. Hola, comandante. Sí. Vamos a hablar de Cerro. Vale. Era una Robert Morales. Republicana vez y Pau Pilla Patada. De tipo, cantana al Chehugo. Guaraniete cantar, ¿qué música va a cantar? A Guillén de Veina. De Don Fierro, hombre. Va el tema. Adiós, va el tema, veo. Adiós, Bella Ruida. Adiós, Bella Ruida. Adiós, Bella Ruida. Bella Ruida. Vaya por la que conjunto, veo, ve. Vamos, Guaraniete, polka. Metele, güey. No, espera. ¿Cómo te llamabas? Antonio Janomina Antonio a introducción de temas de Puraqué, ¿ok? Adiós, doña Rubita. Cantá, güey. Adiós, doña Rubita. Adiós, amor perdido. Con tu querido. Qué difícil, el día del folclore no se va a cerrar, se va a seguir hablando de Moreno hasta que cante noticias y se cierra. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás? Bien, de tipo de folclore, ve, o pura gente tipo. No vayan a hablar más ahora, ni de desastre, o sea. Pásame con Gustavito. Vení, Gustavito. Qué pesados, van de pastelosos. Qué pesado. Vos lo que sos pesado no se va a hablar guaraní. Va, Meñe guala guaraní, ve. Va, meñe guala, Gustavito, pues. Allá, Gustavito. Gustavito. Baila por ahí, que tú, ve, güey, delante mi chime, ve, güey, porque va a acoplar nada. Y mi chime acoplar, vina. Mi chime. Pepe. ¿Y qué te va a hacer la gente con ya no entendiendo? Ve, Gustavito. Va, te copio, va a acelerar. Quisiera seguir ahí. Moreno Martí es un gran jugador. Cierto lo que decís siempre. Pues peor se anda a descubrir, peor se anda a descubrir. El único gran jugador. Este como cañillo, ve. Pero se copia anda a descubrir la gran jugador. Por de opinión, Debio va a cantar de tipo, ve. Este yo te voy a cortar. No, va a cantar. No, puro Jaime. ¿Por qué? Ese Gustavito, ídolo. Por siempre. Bueno, listo, vale, métele siempre. Ya está, Gustavito, vale. Acá cafecito, tomadito en la mano. ¿Cómo se dice en guaraní, tomado en la mano, niño? Ahí me perdí. Hola, comandante. Quiero que grabe este jingle para Gustavito, por favor. Sí. Ahí voy. Gustavito y la audiencia, el pacto que no se puede romper. ¿Y después? ¿Qué es lo que te cara de culo que pone Gustavito? Hola. Gustavito y la audiencia, el pacto que no se puede romper. Bueno, ya está. Hola. Comandante, si Moreno Martín metía esto, si Moreno Martín metía aquello, y si yo nacía en Francia, iba a ser francés también. Espera, vos, seguro. ¿Qué pasó, Arturo? Dame el nombre del tipo, ven. Juan, Buraquí, Juan, ¿verdad? Buraquí. Buraquí de tema, ven del tema, Juan. Lamento boliviano, poneme. Me cagó, sea. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación, cualquiera sea tu profesión u oficio. No dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola, Arturo. Tengo una canción para Moreno Martín. Puede ser, pero un poquitito nomás, capela, así cortito. ¿Cuál, veo? En guaraní también, puede ser, veo. Por la gente, tío, veo. Para Ecuayapota, Maramoico Bajata, Tanamongueo la gol, a bebeta, ay. Original. Hola. Comandante. Sí.
Comandante, qué largo, ya se degeneró todo eso. Hace rato que se degeneró, con Gustavito se degeneró. Porque como había dicho el mariscal López, ¿cómo es? No es el salir victorioso a veces de una batalla, no es el que... ¿Cómo es? Sino que aquel que muere por una causa justa. Dice. What the fuck? Hola. Hola. Señor Arturo. Sí. Vale, por usted. ¿Qué pasa, Andrés? Ricardo Cerera. ¿Va, Ricardo Cerera. Ricardo, ve. Bây giờ mà Arturo veo más posibilidad de la estudiar la guaraní beñe mà. ¿Se veo? Sí, se socio. Llegó año capaite seina. Porque tú es hacia, deja guaraní ve tu ni lao. Llegó llega maite ve. Hay vos estás estudiando comandante porque pues ya los clubes agua ni te ve la tema aquí. Va a votar en el tipo, ve. Va a votar en el tipo, ve. Pues ya se mueve nomás y ahí va. Chiqui, al revés yo José ahí la no mo guay yo. Y volamos a venir, seguro. Abullante venga. Hola. Hola, ¿qué tal comandante? ¿Y por dónde? Por internet ahí. Por dónde es de tipo. ¿Y el piragüe de Moreno Martín? ¿Va? El piragüe de Moreno Martín, ¿dónde está? ¿Piragüe? Por Gustavito. Por Gustavito. Sí. Y la verdad que me vas a bajar un poco más el tono, boludo, pero si no, tipo, me volvés a hablar así y te voy a pegar por tu cara, boludo. Hola. Bueno, vamos cerrando porque ya es muy largo esto. Hola. 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 Sí. Comandante, sí. Es que me gusta esto que no inhale más polvo fluorescente. A lo que le hace mal el... ¿Cómo se llama ese? El huele. ¿Cómo es? Sí. El güere. Güere, eso es lo que le hace mal, el güere. Deja de hacerte de loco, deja el güere. El güere es lo que tu cerebro ya no te responde, Gina. Deja el güere. Eso yo le dije. Hola. Muy buenos días. La palabra folclore inicialmente se escribe con K, desde 1826, y se originó en Londres. Dile un poco eso ahora a tu amigo Santula. Hola. Arturo. Sí. El fútbol es así nomás, ¿no es cierto? Es de Hazard, es del Real Madrid, todo lo que se pagó por él y no pasa nada de eso. Con placer y con orgullo yo les voy a presentar que se entere todo el mundo como es mi Paraguay, tierra negra. Hola. Vamos a cerrar esta parte con los días folclore. Hola. No. Quería decirle nomás a la gente, hay que ser un poco más humano, demasiada presión que se le mete. No hay más hoy en día un salvador del fútbol que te puede ganar un partido por sí solo. Es un jugador conjunto, hay que darle tiempo, que se adapte. Demasiado la gente espera a él, hay que sacarle un poco de presión al tipo. O sea, a lo mejor no tiene confianza nomás todavía, demasiado son malas la gente. Hola. 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 Sí. Arturo Mateo. ¿Y por nada? Masada, un saludo para Juan Núñez del Deportivo Luqueño, el capitán. Sí. Que está cumpliendo años más. Juan Núñez, capitán de Luqueño. Otra cosa, gracias. Concluimos con este tema. Vamos a cerrar. Otra cosa. ¿Cómo podemos tener la recaudación de Luqueño en todo su partido? En Santaní llenaron. Y le va a venir muy bien al fútbol luqueño en primera, jugando bien y llenando estadio. Puede cambiar mucho. Ayer fue la cantidad de público. ¿A Santaní cuánto estaba acá? 150 kilómetros. ¿Y a qué hora salieron? Si el partido se jugó a las 10. Y en 2 horas se puede llegar, las 6 sí, salió. Las 6 de la mañana. Las 8, las 7 y las 9 llegaron. Y en un número importante también fueron a Encarnación en ese partido que les tocó contra Guaraní de Trinidad. Llevó una buena cantidad. Y cerca de 50 millones, niños de recaudación, sí, 2.300 pagantes, sí. 20.000 o 30.000 a la tribuna. Creo que 20.000. 20.000 entradas generales. Pero excelente, ¿no? Fue una imagen que después veo cuando ya termina el partido, arribando esa ruta, era una marea auriazul, todos ya saliendo del estadio, una imagen, la verdad, marea auriazul, muy bien. Bueno, vamos así, Olimpia, ¿qué tiene? ¿Por qué está puntero Independiente a los puntos y Libertad? Ustedes digan. Y Olimpia para mí reacomodó o sea, adecuó el ritmo de juego necesario como para
por ejemplo, ganarle a Cerro ante General Caballero hizo méritos sin brillar. Le alcanzó con los goles, el gol sobre el final del primer tiempo, la jugada del penal, se puso 11 contra 10. Creo que reordenó y le dio más solidez a la defensa en este último partido. Ganó a Cerro Porteño, ¿sabes por qué? Porque en la semana trabajó muy tranquilo. Sí. Para volver nuevamente a ganar este encuentro. Y otra cosa, aunque no se le dé, Olimpia no se apura. Por eso. Olimpia no se angustia. Olimpia está jugando mucho más tranquilo que Cerro. Sí. Y eso habla muy bien del ambiente que vive Olimpia, Claro. porque difícil, peleado, pero Olimpia mantiene una tranquilidad. Una tranquilidad, incluso en el gol de Cardoso, que está recuperando un buen jugador. Sí, muy buen rendimiento totalmente de Cardoso, que sentó en un par de fechas banco, se reordenó. Estuvo lesionado y estuvo lesionado también. Entró bien. Y ahora. Y la media cancha no se toca, Gómez y Ortiz. Pasa que Olimpia no sale del molde y eso facilita mucho porque no es un equipo que tiene que brillar para ganar. Pero Cerro entró en línea de 3 ayer. Sí, tuvo que cambiar. Bueno, cambió 3 al hilo en el segundo tiempo. Eso ¿Sí? fue raro. Bueno, no es normal. Eso tiene Cerro de las variantes. Olimpia tiene lo que tiene y se ajusta, esa es su realidad. Por eso no se complica. Olimpia no se complica. Cerro se complica. Cambia. Y Olimpia se mantiene, no tiene luego más de los jugadores que tiene. Olimpia adecua los partidos al ritmo que le conviene. Ante Cerro tuvo que defenderse, ante General tuvo que jugar un poco más, pero con lo económico que fue le alcanzó. Pero es práctico. Pero eso es lo que tiene Olimpia. No, y sí, sabe bien. Quiere ese plus, práctico. Que cuando parecía que el partido acababa ya en el primer tiempo, se le da el gol, comienza el segundo tiempo, se le da el gol, hasta esas cosas. O sea, cuando andás derechito te salen todas esas cosas y Olimpia está teniendo agarro eso. Se le anuncia a Brian Montenegro y queda Brian. Sí. Después los cambios son comunes, esto se puede, esto aquello. Y la necesidad lo obliga a mantenerse en este esquema. Y eso juega bien a favor de Olimpia. Sí, porque sabe lo que quiere, sabe lo que pretende. Y ahora apuntelo a campeonato. No se puede dudar que el equipo, después de la tormenta que pasó con Cáceres, que le dijo, si tienen la solución, tráiganlo. Cerro no. Cerro, esas pancartas, esas que ponían ayer, es muy fuerte. Se mudó la tormenta. Sí. Cambió varios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va a jugar el jugador? Eso, ¿qué es lo que ponía? Para uno hay que poner, ganan bien y mucho sueldo, poco huevo. ¿Te imaginas por el jugador lee eso y a la hinchada? Sí. De la barra principal. Ya sabe cómo está el ambiente esta semana por el tema. Y esa es la diferencia. Y cuidado con Libertad que se te puede meter. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Libertad, ¿cuántos goles? 19 goles en todo el torneo. De los 19 goles, en los últimos 4 partidos hizo 13 goles. Salvo esos 2 partidos que decía el propio editor. En el comienzo donde de Libertad hubo esas primeras 3 fechas, una sí, una no, una sí, una no. Ahora ya Hilo ganó 4 victorias al hilo. Libertad, 4 victorias al hilo. Olimpia, 3 al hilo. Y Cerro hace 3 que no ganó. En las últimas 3 presentaciones, 2 empates y 1 derrota. Cerro había sacado tanta ventaja, ¿vio? En el comienzo sí. Sacó 4 a Olimpia y a Libertad. Y en 2 fechas está por debajo de ellos. Y se enfrentó en 3, las últimas 3. Gran Feria de Muebles en Tupí. Desde hoy hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyena Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. ¿Y qué pasa con Tacuary? Mirando los últimos resultados de victorias en cuanto a Libertad, Olimpia, allí le sumo a Tacuary. No perdió en sus últimos 4 partidos, de sus últimos 4 ganó 3, empató 1, 11 puntos, se puso a 1 de Nacional, a 1 nada más de Nacional. Está quinto Tacuary con 11 puntos. En los últimos 4 partidos no perdió Tacuary. 3 victorias y 1 empate. La anterior fue victoria, o sea, la última, después empate, victoria las anteriores. Y hoy está saliendo la zona de promedio, Víctor. Sí, hoy le saca 4 a General Caballero de Mallorquín, 5 a Meliano. Hacemos la comparación porque tiene la misma cantidad de partidos, pero superó incluso a 12 y a Sol, hoy en tabla de promedios.
Y es cierto, el objetivo es salvarse, pero mirando hasta el acumulativo, está a un punto de zona de Sudamericana. Incluso si se salva hipotéticamente podría tener premio extra clasificando si es que sigue con esta tendencia de sumatoria. ¿Y cómo está Ameliano? Ameliano es el que quedó más complicado esta fecha. Quedó último, 1 por debajo de General Caballero y 5 abajo de Tacuarú. Lo que le favorece a Ameliano es que la próxima fecha juega ante 12 de octubre. Si Ameliano le llega a ganar a 12, estaría saliendo de esa zona. Allí el juego directo para ambos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en todos los mejores lubricantes del país. El Castrol Magnatec, y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SU Vega, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Lo escuchamos a Miguel Cardona. Y bueno, eso a veces hace que el partido siguiente uno se relaje. Este era un partido clave para nosotros, que los jugadores estén enfocados, concentrados y que no nos relajemos después de un gran éxito como fue el partido con Cerro. Y bueno, es clave, ahora estamos ahí peleando partido a partido. Jugamos de visitante en una cancha complicada, visitante como acá en Mallorquín, pero que fue una gran fiesta popular, lo cual lo hace muy lindo, ¿verdad? La verdad que por ese lado fue toda una fiesta, un show lleno de gente, y el Olimpia hizo lo que tenía que hacer, ganar de visitante, y seguir ahí peleando y apostando, y como yo digo, partido a partido, batalla a batalla. Ahora ya hay que enfocarse en el partido contra Resistencia, en Para-Uno, el próximo fin de semana, y así tenemos que ir partido a partido, luchando. El Olimpia que queremos, el Olimpia que viene con hambre, que siempre quiere ganar y que a pesar de haber tenido un éxito importante el fin de semana pasado, viene a sacar los puntos de visitante y hacer lo que tiene que hacer. Partido a partido lucha. Ahora se podría decir, presidente, que sí vale la pena el hecho de jugar y ganar el clásico y ahora sí llegar a la punta en este partido, con esta victoria. Dijimos en el vestuario, al terminar el partido Cerro Olimpia, el partido Cerro Olimpia sin ganar en Mallorquín no tiene un valor importante. En el vestuario dijimos, el partido Cerro Olimpia vale el triunfo, sobre todo si veníamos y ganábamos acá. Porque esta es la forma de seguir trabajando, luchando. Como digo, no ganamos nada, pero estamos en la batalla, estamos en la lucha. El club está con hambre, está enfocado y eso es muy importante. Y ahora pega el partido Resistencia. Acá no hay, todos los partidos van a ser durísimos, todos los partidos van a ser una final. Y así vamos a ir pelea partido a partido. Ojalá que los jugadores sigamos así concentrados, ellos que sigan enfocados, que sigan con hambre. Qué linda fiesta, presidente, con tanta gente, Olimpia saliendo un poco de la ciudad de Asunción, presidente. Muy linda, la verdad que yo siempre digo, cada vez que podamos tenemos que ir al interior. Es una fiesta del pueblo, una fiesta social, en los pancheros va a estar lleno, la gente está feliz. Es una de las pocas alegrías que tiene el pueblo paraguayo del fútbol. Tenemos que seguir cuidándolo, tenemos que ir haciendo. Fíjense lo que este estadio, un hermoso estadio, también le felicito acá a la gente de Mallorquín, la Lumínica, nos atendieron como en nuestra casa. La verdad que es muy lindo, una fiesta para el pueblo. Y por suerte ganamos, verdad que es muy importante. ¿Se sienta bien el país a la Olimpia? 3 veces en el año, 3 victorias. Así mismo, nos viene en esta ciudad, nos cae muy bien y estamos contentos. La anterior fue mucho más complicada, pero bueno, ahora por suerte se dieron las cosas y estamos en el camino correcto, estamos luchando, vamos a seguir partido a partido, acá no hay que relajarse, no ganamos nada, lo único que seguimos en carrera y que tenemos que ir partido a partido. ¿Va a estar pendiente de los partidos de mañana, presidente? No, nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, la verdad que si uno piensa en el rival y pensando algo malo, no nos suma eso. Yo quiero nosotros enfocarnos, mejorar día a día con nuestros planteles, esté enfocado, que estén luchando y que se den las cosas que se tienen que dar. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Si nos preocupamos los otros no vamos a conseguir nada. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Hola Arturo, saludos a la mesa. Eso decía antes Cardona con relación a Olimpia, depende de Olimpia. Pero yo le quiero preguntar a Miguel, ¿cómo cambió tu humor de ayer a hoy? Porque no me vas a decir que no está más que feliz, igual que Víctor, En esto no se puede jugar solo el partido, todos juegan, respetando su opinión. Oscar Gavilán, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, y a todo el equipo de trabajo. Feliz día del folclore. Muchísimas gracias, Oscar Gavilán. Oscar, ¿cuánto fue la recaudación en General Mayor, en Carindel?
250 millones y moneda fue, Arturo. Un poquitito no tengo en mente más, ahora mismo. entonces 250 millones. Cuando habíamos hablado con el doctor Aldama, Oscar, nos decía que la intención eran 400 millones de guaraníes. ¿Conforme con 250? La verdad que no, Arturo, pero es la situación, es lo que la sociedad está viviendo, hay poco circulante, se comprende todo, ¿verdad? Entonces, no podemos exigir mucho también. Sí, pero 250. ¿Y cuántos pagantes registraron? 5.500 y alguito ahí. 5.500 y algo. Cambiaron de escenario, Oscar Gavilazo, vicepresidente general Caballero, y van a jugar contra Cerro a las 19:15 el viernes en cancha de 3 de febrero. ¿Por qué esa determinación? Y justamente por cuestiones de día nada más, Arturo, nosotros habíamos solicitado vía nota jugar contra Cerro en nuestro estadio el sábado, pero como no tuvo un eco favorable eso, nosotros decidimos llevar en el estadio del 3 este partido contra Cerro y bueno, así también facilitarle un poco más a los altoplanaenses que no pudieron venir de Ciudad del Este, Hernandaria, Franco, en nuestra cancha este sábado que pasó. ¿Y la entrada cuánto van a costar? 70 preferencias, 50 platea y 30 gradería. ¿Reiteramos cuánto? 70, 50 y 30. Y en Mallorquín fue 90, 60, 30. ¿Y acá cuánto menos es? Un poco menos, sí. 20.000 menos. En cada uno. 20.000 menos. En preferencia y en platea, porque gradería se mantiene 30. ¿Vos considerás que eso es lo justo atendiendo el tema económico, entonces, y el día, y la hora, Oscar? Así mismo, y otras cosas, Arturo, yo creo que el viernes no solamente en Alto Paraná se va a tener este espectáculo, hay otro evento también que se está realizando y bueno, todo eso nosotros tenemos en cuenta y lo que te empecé al principio, la falta de circulantes se ve, ¿verdad? Y se siente día a día. Para ir sacando cuenta simplemente, ¿cuánto es el gasto que va a tener que asumir General Caballero al mudar su localía a Ciudad del Este? Ahí el presidente lo está viendo eso con el señor Aranda, vamos a ver cómo quedan, ¿verdad? Pero bueno, ya se decidió jugar en el 3 y los detalles que aún faltan, yo creo que esta tarde vamos a tener todo. ¿Puede ser, Oscar, una sociedad, Oscar Gavilán, con el 3? ¿Señor? ¿Puede ser una sociedad sin arrendamiento, riego compartido? No, yo creo que ellos tienen un arancel por el alquiler o un porcentaje, ¿verdad? Nosotros vamos a definir eso, o sea que el presidente lo está conversando con el señor Aranda y así como le dije hoy a la tarde, yo creo que vamos a tener eso. ¿Y futbolísticamente qué pasa con General Caballero, Oscar? Mira, Arturo, yo creo que la suerte no nos acompaña, jugamos bien, yo no sé cómo ustedes lo vieron en el partido contra Olimpia, pero nosotros le dimos el respaldo ahí al equipo porque no vimos una gran diferencia en cuanto a lo futbolístico, nos vino mal la expulsión de Cristian y bueno, desde ahí yo creo que Olimpia empezó a proponer algo, ¿verdad? Y más un penal que para mí principalmente es un penal mal cobrado. Bueno, lo que dice Oscar Gavilán, vicepresidente de tu posición. Oscar, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. A usted, Arturo, y a todos ahí. Saludos. Gracias, Oscar Gavilán, vicepresidente general Caballero. No me sorprende, escuálido comentario del puntero del campeonato. Y bueno, analizo yo. Libertad se acordó de su juego y mejorando con la sobriedad de su defensa. Encontró su mediocambio y la delantera bien alimentada y buen rendimiento. Esas son las cosas del Guma de hoy. Saludos. La tabla lidera Libertad y luego Olimpia. ¿Vos no escuchaste, arquitecto Lagoto, cuando hablamos de Libertad, con Rubén Dictores? ¿Qué más podemos aportar del partido? ¿Qué más se puede aportar del partido, niño? Muy buen rendimiento de Libertad ya en el primer tiempo, con Ernesto Caballero, Merlini, que está siendo destacado, el gran trabajo de Melgarejo. Nacional Basoso juega en un partido defensivo, de aguantar, de esperar. No estuvo bien Bruera, no estuvo bien Arrúa, no pudo ganarle a Barbosa, impecable, así como también
cuando digo que no hace buen partido Barbosa, aquí lo opuesto, sobrio, sacó todas en el fondo. El que sí me gustó en defensa fue Jaquet, muy bien Nacional. Fue un equipo en defensa Nacional y otro en ataque, y no tuvo ataque, algo que sí tuvo Libertad y ganó bien el partido. Muy bien, ¿cómo te va, Héctor? Hola Arturo, buenas tardes, saluda a tu compañero de la audiencia. Bueno, difícil, asumiste el cargo en el 12, contanos. Sí, hoy arrancamos, sabemos el compromiso que tenemos, agradecemos la confianza de la directiva, ahora nos queda nada más que trabajar, nos vamos con mucho optimismo y sacar esto adelante. ¿Qué impresión te causa así como estás tú? ¿Tenés algún panorama de lo que viste, te hace asesorar y quiénes integran tu cuerpo técnico, Héctor, que fuiste presentado esta mañana en el 12 de octubre? Sí, está el profe Rambert Vera, el profesor Rodrigo Cáceres como PF, el todo arquero Francisco Acosta y el videoanalista Víctor Giralda. Buena impresión desde afuera, vimos varios partidos, cuenta con jugadores de mucha experiencia, mucha jerarquía. Hablé también con el profe Robert Pereira ayer, me estuvo comentando de la predisposición de todos los muchachos. Entonces nada más queda detectar si hay alguna falencia, darle en la tecla, como se dice, encontrarle la vuelta y tratar de ganar los partidos. ¿Tuviste, Héctor, la oportunidad de hablar a solas con el plantel? Sí, hablé después de la presentación, hablé también con algunos referentes que estaban trabajando de manera diferenciada en el gimnasio. Se nota que ellos tienen muchas ganas de salir de esta situación, ¿verdad? También nosotros nos vamos con mucho optimismo, mucha fe. Trataremos también de levantar, por sobre todo en lo anímico. Yo creo que una victoria vendría muy bien a este grupo porque se dan íntegro y ellos también están con esa ganas de salir de esta situación. Rival directo a Meliano lo que viene el domingo. Sí, rival directo. Queremos llegar bien, tratar de recuperar a algunos lastimados que están un par y poder disponer de la mayoría, una sección de Topo, de Torito, que lastimosamente de Jorge Moreira mismo también, que no vamos a poder todavía contar con ellos, pero algunos lesionados, lastimados, no graves, seguramente vamos a poder contar con ellos. Héctor, justo eso te iba a preguntar, actualizando la situación de los lesionados. No tenés a Topo, Jorge González, Dionisio Pérez, ahora nos mencionás Jorge Moreira. ¿Son lesiones de larga duración? Y ya vienen con un par de semanas recuperándose. Lo de Dionisio es para evaluar, podría llegar. Vamos a ver el estudio, el informe del cuerpo médico y yo creo que podría estar, dependiendo de la gravedad, pero fue un esguince más grado 1 y seguramente podría estar el domingo, ¿verdad? Héctor, ¿qué tanto tenés que trabajar en lo mental, en el aspecto mental? Porque, bueno, lo futbolístico también, pero ¿qué tanto tenés que trabajar ahí? Y algo sí, pero yo creo que trabajando, siendo fuerte, unido y por sobre todo tratando de recuperar esa confianza con un resultado positivo, ¿verdad? Yo creo que una victoria sería algo positivo para el plantel, porque después no falta nada, ¿verdad? También indagamos, es un buen plantel, bastante unido, hay líderes positivos y jerarquía de sobra, entonces nada más queda trabajar y seguramente esa recuperación anímica va a ser una victoria la que va a recuperar por sobre todo. Claro, y nos dijiste, la parte anímica es un rol muy importante cuando no se dan los resultados, como apuntaste al comenzar la charla, Héctor. Sí, y por sobre todo confiar en uno, falta muchos partidos, hay material humano, la dirigencia también está con muchas ganas de que esto tiene el apoyo los jugadores de la directiva, entonces nosotros nos vamos también muy optimistas, trataremos de transmitir también eso, de decir que se puede, de confiar en cada uno, de que todos sumemos el lugar que nos corresponda, porque en definitiva si el grupo es fuerte, si es unido, se va a poder porque hay material humano. Correcto, lo mejor para vos, Héctor. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Voy a seguir escuchando para aprender el guaraní. Espera un ratito. Héctor. Adiós, Héctor. Adiós. Hay dos maestros por ahí, No agreguemos nada. Héctor Maricos.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Ocibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Ahora está Gaona Lugo, jugador de Nacional en línea. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Orlando? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿todo bien? Buenas tardes para todos. Tu evaluación del partido, recién por lo menos mi visión allí me tocó comentar el partido. Vi como dos equipos, partido del equipo. En defensa muy bien Nacional, pero no la versión en ataque, que en otro momento sí observé del equipo. Salvo esos primeros minutos, un par de corridas tuyas, Orlando, después como que le costó al equipo generar situaciones que sí tuvieron en otras ocasiones. Sí, yo creo que nos costó generar situaciones. Creo que el primer tiempo de Nacional fue bueno. Bueno, después en el segundo tiempo, cuando nos quedamos con 10 hombres, se nos hizo todo muy cuesta arriba. Desde el lado de la pelea, de la lucha, esa versión de Nacional inclusive estuvo bien, pero esos descuidos igualmente le terminaron costando los goles, porque uno si mira puntualmente cada gol en este tipo de partidos, que tenía un formato de final, por la cantidad de gente en las gradas, cada jugada se disputaba, se peleaba. Es bueno también, me parece, para ustedes el acompañamiento de la gente. Fue un buen número de aficionados, principalmente en la preferencia allí, para que tengan ese calor también del hincha de Nacional, aprovechando este momento que están allí peleando arriba, Orlando. Sí, siempre es importante el acompañamiento de la gente. A nosotros nos viene bien. Como decimos, ayer hubo mucha gente alentando. Bueno, y con respecto al partido, nosotros sabíamos que teníamos que hacer un partido perfecto. Creo que por momento lo hicimos, para sacar un buen resultado contra equipos como Libertad, con tanta jerarquía, con tanta calidad. Tienen que hacer un partido correcto, un partido excelente en todo sentido. Bueno, no lo pudimos sostener y nada, no fuimos tristes, pero bueno, a la vez tranquilo por el esfuerzo que se hizo. ¿Qué tanto pesó la expulsión, ese hombre menos que tenía Nacional? ¿Te parece que por allí también terminó pasando un poco la superioridad? Yo creo que contra Libertad se siente un poco más el hombre menos que teníamos. Quizás, bueno, contra Cerro no pasó lo mismo y lo pudimos sostener. De hecho, estuvimos cerca de ganarlo. Pero bueno, con Libertad es mucho más difícil sostener un partido más de 40 minutos con un hombre menos. Ahora, ¿el objetivo es el acumulativo? ¿Lo hablaron como grupo o seguir peleando el campeonato? No, nosotros seguir sumando. Lo nuestro es ir partido tras partido. Nosotros internamente sabemos que le podemos pelear a cualquier equipo, pero bueno, internamente lo hablamos, sabemos que lo nuestro es partido tras partido y después, bueno, al finalizar el campeonato, al término, veremos para qué estamos. Orlando, saliendo del partido, ¿solucionaron el tema de la deuda que tenían con ustedes? Siguen sin concentrar en estos partidos, ¿verdad? Sí, pero eso, el tema de no concentrar ya viene ya de la dirigencia. Creo que se magnificó mucho ese tema. Justo jugamos contra Cerro, pero bueno, no pasa nada. Era algo que se magnificó. Con la dirigencia está todo bien, no hay ningún problema. Gracias, Orlando, por este momento, muy amable. Gracias a usted, un abrazo grande. Igualmente, Orlando Gaona Lugo, jugador de Nacional. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmayflores. La CSV GAC, Tractores y Implementos Agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py. ¿Quieres una solución azul al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. 13-2.
Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta, Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex, que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. El caso Robert Rojas nos preocupa, evidentemente, jugador de selección nacional, compatriota. ¿Cómo te va, Juan Cortés? Buenas tardes. Abrazo grande, Arturo, para vos, extensivo el saludo para todos. ¿Cómo andan? Gracias, Juan, por atendernos. Gallardo, leíamos en las redes, no quiso tocar el tema, abordaron los médicos, comunicado de River por decir. El tema de Robert Rojas, Juan, contanos. Bueno, sintió una inflamación, bueno, en realidad no la sintió, sino que padeció una inflamación en la zona de la tibia y el peroné afectados. Por eso en River comenzaron a investigar de qué se trataba, y bueno, y por supuesto que para evitar futuras infecciones o algo que puede ser mucho peor, en las próximas horas será sometido a estudios y a partir del diagnóstico que requiera, no se descarta una nueva intervención. La buena noticia dentro de este marco es que la intervención no va a ser como para sacarle los tornillos que ya tienen los huesos, sino para tratar de modificar o mejorar su recuperación, y para evitar, como lo decíamos anteriormente, que sea todavía más compleja la misma. Entonces, ¿de qué se trataría la nueva intervención quirúrgica para Robert? Es una limpieza en la zona, es tratar de quitarle ahora los tornillos que tiene para tratar de que el hueso haya soldado, y una vez que esto ocurra, bueno, esperar a que en definitiva pueda llegar a tener una recuperación mucho más acorde a las expectativas. La mala noticia es que, así como estaba aproximadamente 40 días o un mes de volver a entrenarse con normalidad, esto por supuesto que la retrasa su puesta a punto. Hay experiencia, hablan los médicos, siente dolores, inflamó, ¿no? Sí, empezó a sentir molestias en la última semana. La verdad que llamó mucho la atención porque venía entrenándose con absoluta normalidad y con buenas perspectivas, pero bueno, a partir de allí comenzaron a ver que se le estaba inflamando la zona de la tibia. Entonces, bueno, empezaron a investigar sobre esta situación. Por eso en las próximas horas, durante el día de hoy, van a empezar a hacerle algunos tratamientos como para, bueno, probablemente allá por el día miércoles o jueves, poder intervenirlo quirúrgicamente de nuevo y limpiarle esa zona afectada como para que ya no sufra más y arranque un nuevo periodo de recuperación. Vos hablaste de juego, viene nuevamente la intervención. ¿Acá él se apresuró en algo? ¿Obedeció estrictamente a las órdenes recomendadas con relación a su recuperación? ¿Pudo tener incidencia o no, Juan? No, yo creo que tiene que ver con que a veces en esta clase de operaciones, cuando un cuerpo extraño se inserta en un organismo, digamos, hay diferentes respuestas que tiene, y la verdad que no estamos acostumbrados quizás en un futbolista de alto rendimiento a que esas respuestas sean negativas, pero bueno, si hubiese sido cualquier otro individuo en este mismo contexto, bueno, probablemente los cuidados hubiesen sido diferentes. Acá estamos hablando de un atleta que los cuidados son, más allá de ser mucho más intensivos, también requieren que vuelva en un corto periodo a un entrenamiento medianamente normal o empezar a mover la zona. La verdad es que la recuperación de Rojas había sido muy buena en este último tiempo, pero bueno, ahora esta situación que consideran los médicos de River fue fortuita, pero que a la vez cualquier paciente la puede tener, obviamente que obliga un poco de alguna manera a retrasar el periodo de actividad, que la verdad que venía en muy buena perspectiva, pero bueno, ahora por supuesto que vamos a tener que esperar unos meses más. ¿Llegaste a hablar, habló, dijo algo Robert, guarda silencio en ese sentido? No, por el momento no, por el momento no, me parece que un poco va a tener que esperar cómo son sus días de recuperación en las próximas horas. River también tiene un sistema muy cerrado de atención a la prensa y de contacto con los protagonistas. Yo creo que en este contexto, por cómo es él y por el tratamiento que le están teniendo, como para también cuidarlo públicamente, me parece que en principio van a tratar de sacarse toda la duda de su físico. Si hay que intervenirlo, lo van a tener que hacer,
y una vez que se recupere de alguna manera, recién ahí, podemos tener contacto con el defensor. Y nos estás diciendo jueves o viernes podría ser nuevamente intervenido. Muchísimas gracias, Juan, te maquinás, selección nacional, buen chico, Robert, queríamos saber su estado. Gracias por este tiempo, Juan. Les mando un abrazo grande, nos vemos. Gracias, muy amable. Juan Cortés, colega, te hice por caso Robert Rojas River. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o sé tu pedido al 0983-788-50. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos con lo que se vendrá el fin de semana. Ameliano, 12 de octubre, el viernes, 16:30. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Inforete en todo el país. CNT Anímate a soñar, 2.300 millones en premios. Cheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares en los mejores precios del país y todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Guaireña Nacional el día viernes a las 18. Llega a Ciudad del Este, la feria de ofertas más grande del país. Una enorme selección de electrodomésticos, bazar, vajillas y más a precio de remate. Todo nuevo a precio de remate. Anota la fecha y lugar del 26 al 28 de agosto en la Escuela de Artes y Oficios General Garay, esquina Chaco Boreal, frente al Super 6 de 3 de febrero de Ciudad del Este. Ofertas BOM te espera. Más de repaso de juegos el fin de semana. General Caballero ante Cerro Porteño va a ser el viernes a las 20:15. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero. Disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag RoatoInspiration. Y listo, bases y condiciones en kia.com.py. El sábado a las 17 en cancha de Libertad ante Guaraní. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te podés ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht Club Paraguayo, El Germano. Más de repaso del sábado, Libertad Guaraní en el partido de la Huerta, decíamos, a las 16. Más tarde, Olimpia Resistencia igualmente el sábado. 18:30 en el Manuel Ferreira. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula juega para nosotros increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Más de repaso de partidos. Ameliano, 12 de octubre, se va a jugar el domingo. En el Martín Torres a las 15:30. Ameliano, 12 de octubre. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puertas, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Base, cuida tus prendas con su detergente líquido para ropas Limpia Azul. Solución para la limpieza profunda de las prendas, realza los colores y deja los blancos más blancos. Además, otorga una exquisita
exquisita fragancia que perdura por mucho tiempo. Disponible en variedades clásico y floral en presentaciones doypack, frascos y bidones. Base un mundo de limpieza. Tacuaré Sol de América jugará el día domingo a las 18 en cancha de River, en los Jardines del Quelito. Tacuaré Sol de América el domingo. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta tus series y películas favoritas en 4K. Encontrá en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Recordando, el viernes tendremos solo 2 juegos. Guaireña ante Nacional a las 17 en el Parques del Guairá. General Caballero Cerro Porteño a las 19:15. Ahora nueva sede, Ciudad del Este para este juego. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible, protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre mucho más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además, está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1. Gracias a vos es nuevamente Top of Mind. Fecha 23 de la intermedia. Mañana ya arranca una fecha más. Pastoreo Martín Ledesma, 14:15. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Colegiales Independientes juegan mañana igualmente 14:15, fecha 23 de la intermedia. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol. Además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. El miércoles 2 partidos en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo y Teño se juega a las 14:15. En Toyota GCA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque a usted se lo merece. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas Oro y Plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Más de repaso de juegos. River Rubio Ñu el miércoles a las 17 en los Jardines del Quelito. Sanicere y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicere y Claucol. Síguenos en redes @Sanicere y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Aljillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Más de repaso de juegos de la intermedia. El jueves 2 partidos. Trinidense Santaní a las 17 en cancha de Trinidense. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Aprovecha hoy y mañana nuestros 460 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado del bebé y adulto mayor hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. San Lorenzo, Fernando de la Mora, juegan el jueves a las 19:15. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy. Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguros, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Más de repaso de juegos. El viernes termina esta fecha 23 que arranca el día de mañana. Tendremos martes, miércoles, jueves y viernes actividad de la intermedia. Guaraní Trinidad 3 de febrero.
14:15 en Obligado el viernes. Feria de Garras del Shopping Mariscal, te esperamos hasta hoy en planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Más información ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale a la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Más de repaso de partidos. Decimos Guaraní de Trinidad 3 de febrero el viernes. El viernes igualmente en el Feliciano Cáceres. Luqueño Aterá 19:15 el viernes. En Comecipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en redes sociales Comecipar. 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30 fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test en Mazda.com.py. Al New Mazda CX-30, el arte de conducir. Motociclo, segunda etapa, ya decían los de Cerro y los de Olimpia, hablo así en estos términos generales, habrían que ver si van el miércoles, mañana sin problemas. Llegó a recuperar el Cetambro, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperarpy, recuperar la Cetambre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Pita hizo los 2 goles ayer, 2-2, Juventud y Botafogo, atajando en la portería de Botafogo, Gatito Fernández. Pita, autor de los 2 goles. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubeyalam el 759 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, representa y distribuye Britam S.A. Con tu rica historia en el fútbol mexicano, América 7, Cruz Azul 0. ¿Qué representa esta? Hablamos de uno de los, el más poderoso con Guadalajara. Y el tercero que es Cruz Azul. Cruz Azul. El tercero en México. Tercero. Digo, en todo. América, Chivas de Guadalajara y Cruz Azul. ¿Y qué repercusión a todo lo que ya pasó? América 7, Cruz Azul 0, jugando los paraguayos en lado y lado. Bruno Valdés y Richard Sánchez en América y Juan Escobar y Ángel Romero. Golazo de Sánchez. Sí. Golazo de zurdo. No, humillante para la gente de Cruz Azul esto. ¿Vos tuviste en Cruz Azul? Saca técnico. De hecho, le sacaron. Es imperdonable perder de esa manera en Cruz Azul. Se puede perder, obviamente. Todas las consecuencias. ¿Cómo? Puede haber jugadores separados, ¿no? No creo que llegue. Pero técnico sí. Sí, técnico sí. 7-0. Muchísimo. América Cruz Azul. Hablamos de los clásicos en México. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10%. Tenés tu 0 kilómetro con un seguro gratis por un año. Y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones. Mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión, banco más digitales, más humanos. Puede llamarle a Fernando Ortiz. Si Fernando Ortiz, el técnico que fuera de Sol, dirigiendo a la América. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Está llamando Gerardo. A lo mejor no atiende, ¿verdad? ¿Atiende? No atiende.
Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate, Imperial, Titanium, Sublime. Y para los chicos, 15% off en Super Team, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Para conocer más detalles, comunicate al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma. Gran loteamiento de la Loteadora Inmobiliaria S.A. Fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521 204 236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Los hinchas de la derrota, México. Son terribles los de Cruz Azul, ¿o no? Son terribles. Pero son tan fanáticos todos igual en México. Sí, todos los equipos así. De convocatoria fuerte. De convocatoria fuerte como Cruz Azul, América, Chivas, son bastante pesados. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Para la previa del after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 24. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizar. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década y respaldo y solvencia junto a vos, gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Tenemos a Matías Rojas, Racing y a Vareiro San Lorenzo. Así es. Que se enfrentan esta tarde. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero, puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Decía Víctor, el presidente de Libertad, que estuvo en Agenda Libertad tiempo atrás, Moreno Martins. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas unas horas de haber salido de la cervecería para que disfrutes de una pura malta refrescante Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Ocipillala Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Par S.A. Estamos en la Avenida Fernando Lambra, esquina Morque, sucursal en Artica, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Decía, ¿cuánto es la recaudación? Decía Oscar Gavilán del Partido Olimpia. 250 millones, 5.500 bandas. Sí, señor. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo.
En la Caja Mutual se generan cupones por tus transacciones al día, afiliaciones al día, tarjetas y créditos al día, entre otras, y podés ganar premios sumamente prácticos. Para más información ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes como Caja Mutual. 1327. En Paraguay Pirelli, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Gran feria de muebles en Tupí. Desde hoy hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyanes Gira Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Esa historia sigue sin poder contar libertad con Tito Villalba. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Nuevamente intervenido Robert Roca, nos decía colegas con Cortés, ¿jueves o viernes? La CSV GAC Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Fokker te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Ingresa a tlsmotors.com.py y agenda tu visita a LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete luego, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vemyflores.com. Regala amor. Regala Vemyflores. El mundo constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Cepillana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hablamos con Héctor Maneco, fue presentado esta mañana el 12 de octubre de Itagua. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta, Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex, que limpian y renuevan tu motor. Cargas Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Víctor de Cerro. 150.344.000 guaraníes por 12.620 ingresantes ayer en La Olla. Con Asismed, consultas en la red de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica, casos de respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Bueno, la intermedia, la sorpresa fue la derrota, sorpresa la de San Lorenzo. Sí. Fue a tropezar en el este del país. Ganó Triniense, ganó Luqueño y el que no aprovechó eso fue San Lorenzo. Inclusive Pastoreo ganó y se le va acercando. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, el lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barton, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.300 millones en premios. Che por emoy. 1331. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares a los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py.
Llega a Ciudad del Este la feria de ofertas más grande del país. Una enorme selección de electrodomésticos, pasar, vajillas y más a precio de remate. Sí, todo nuevo y a precio de remate. Aprovecha del 26 al 28 de agosto en la Escuela de Artes y Oficios, en General Garay, esquina Chaco Boreal, frente al Super 6 de 3 de febrero de Ciudad del Este. Ofertas Boom te espera. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar tu test drive del modelo All New Sportage. Y en las sucursales habilitadas para la promo, seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Roto Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Chequearse conferencia de prensa. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además te podés ganar premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yate Golf Club Paraguayo, El Germano. 1333. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para nosotros increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022, su prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puertas y de entrega inicial, financiación propia. Posesión inmediata, comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ya está como para volver en libertad, Cristian Riveros. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrá en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Suntec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible, protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se cubre más rápido. Suntec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1. Gracias a vos es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un acompañante para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clear Men, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Clear Men. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller Asunción los sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi S.A. o en la web toyotoshi.com.py. Mucho tiempo se quejó Arce del arbitraje. En instante lo que decía, una vez ya puso como una muletilla, entre comillas, el tema arbitraje. Repetía. Ayer volvió. Mil Empeño, venta de arreglos, cebolla sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite el Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores. Un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. Es lo que tiene que ver con chiquearse. Ayer reacciones sin encuentro contra los asistentes en Cancha de Cerro.
Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy pagando tu tarjeta de la cooperativa universitaria Panal y Cabal, accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos en todo el país. También puedes hacer tu pedido al delivery 61 61 000. Hoy es día de la cooperativa universitaria en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bono para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Feria de Garage del Shopping Mariscal, te esperamos hasta hoy en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento en beneficios con bancos. Más info mariscal.com.py. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana el Aldolor con Etidol, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Para más detalles, comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda X30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. All New Mazda X30, el arte de conducir. 1338. Llegó a recuperar el Z-Hombro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con otros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillanam 751 Casi Cupecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, representa, distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden, Chevrolet Onix y Joy en 48 cuotas de solo $99, un Kia Absoluto por $125 mensuales, un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial de 10% tenés tu 0 kilómetros. Escribinos al 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. En instante, niño Francisco Arce, ¿verdad? Sí, señor. En minutos está pidiendo la gente nuevamente escuchar a Francisco Arce. Sí, señor. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que activar VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite y te puedes llevar un biciclo cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presenta en Guaya Coco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos este mes. Tenés 20% off en los productos Supernova, Renovato, Imperial, Titanium, Sublime. Y para los chicos, 15% off. Seguinos en redes como Super Espuma. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria Fracción, calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes sin ajustes y posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236, la loteadora inmobiliaria. 1341. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, remita más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, remita más en su obra. Para la previa, los office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbos CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla Lozano y Asos en Choriqueso Chorti, que sus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos este crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. ¿Quieren escucharlo? ¿Qué sensaciones que tiene conferencia de prensa? Hicimos de todo para ganarlo. Yo creo que hoy, al menos de mi parte, no podemos reclamarle nada a los muchachos. Entraron con mucha determinación desde el inicio del partido y que se nos escaparon 2 puntos. Creo que hoy merecimos, por lo que trabajamos en la cancha, ganarlo. Mencionaban que no hay nada que reclamar a los jugadores. Se buscaron variantes, profe, con respecto a los últimos partidos del equipo. ¿Qué le deja preocupado de lo que observó hoy, profe, por esas variantes justamente que mostró el partido? El arbitraje me deja preocupado, porque sentíamos desde adentro, o sea, no da gusto, diría un socio mío allá en la campaña, hablar de eso, pero hay cosas muy obvias que de la cancha se siente que van más para un lado y no para el... No se mide de la misma forma. Esa parte sí me preocupa. Después el equipo, que pueda recuperar la punta, que convirtamos o que terminemos mejor lo que creamos, cuando estamos bien. Pero hoy, insisto, hoy yo creo que nos pusimos a altura en un día en donde era difícil de jugarlo por todo el contexto, ¿verdad? Fue una semana complicada para el grupo, o estuvieron bien contenidos después de lo que pasó con un grupo de hinchas el otro día después del entrenamiento. ¿Cómo están ustedes en cuanto a grupo, digo? Sacando un poquito lo que fue ahora la pérdida de la punta, que siempre venía hablando usted de mantenerla. ¿Hay preocupación en eso? Bueno, ahí hay que diferenciar bien. Hay ciertas situaciones que ocurren alrededor del ambiente del vestuario que nosotros no tenemos poder. No tenemos poder, así como dije sobre el arbitraje, no tenemos poder. El hincha B siente cuando no le gusta, está bien que reclame, toda vez que no hayan hechos de violencia física. Yo creo que el día que lleguemos a eso hay que cerrar todo, tomar otras determinaciones en ese sentido, porque nadie merece. El grupo está fuerte, está unido. Es real que a nadie le gusta que le reclame su propia gente, pero también hay mucha autocrítica de entender, saber un poco los momentos de esos reclamos y la intensidad también en algunos casos. Pero yo creo que hoy, después de hoy, no ganamos, así como dije al principio, capaz que perdimos 2 puntos que tenemos que recuperar en la fecha siguiente para recuperar la punta y seguir así como hoy, que fuimos aguerridos, impetuosos, bastante dinámicos, por varios momentos volver a controlar mejor el juego con la pelota a nuestro favor. Primero te quiero consultar por un gesto. En el momento del 1-0, que Claudio Aquino viene, lo grita contigo y hace el gesto de la preferencia de como que el gol es todo tuyo por el que hace la asistencia y el que termina definiendo. ¿Eso cómo has tomado? Porque siguiendo un poco con la consulta de Dani, el tema del grupo. ¿Cómo ha tomado esta semana el grupo? Y una consulta táctica, porque básicamente jugaste un 2-1, o sea, con 2 extremos cerrados por la presencia de los carrileros y un 9, con Fernandito Velar y con Zamudio y Moreno arriba. ¿Ese sistema se puede jugar con Aquino y Carrizo cuando estén todos? No me acuerdo, sí vi que Claudio le dije, yo esperaba un rato porque yo le quería dar unas indicaciones porque había algunas cuestiones que no se estaban haciendo bien. Pero vi que hizo una señal, sinceramente no me percaté.
No me percaté, no sé si me señaló, límpienlo a esto, este es bueno, no sé. Pero no escuché lo que dijo. Pero no jugamos así como dijiste, o sea, tuvimos el inconveniente de Beto, que estaba en la formación inicial. Ya habíamos tenido ese problema el jueves y lo habíamos resuelto con el mismo hombre. Después cambiamos el sistema así como jugamos. Lo que queríamos era forzar mucho con los carrileros, que Fernando juegue de enganche y tener dos puntas, ¿verdad? Por características nos pareció que era lo mejor que podíamos hacer, al menos en ese primer tiempo. No, y cuando esté Carrizo, si ese sistema es utilizable también. No creo, porque tienen otras características. Pachi puede jugar en esa de Fernando, Claudio también, pero a veces se tira mucho hacia la izquierda donde mejor se mueve, pero Pachi sí, yo creo que puede jugar de Fernando. Pero vamos a ver, en la semana lo vamos a recuperar a él. La semana es bastante corta porque ya jugamos. Vamos a tener los chicos que van a ir a selección, creo que solo el martes, y después el jueves ya tenemos que viajar para jugar el viernes. No estuvieron ni Carrascal ni Aquino de arranque. ¿Cómo lo vio el equipo en ese primer tiempo? Porque son dos que están siempre, hace mucho tiempo, cada vez que tiene el poderío. ¿Cómo rindió el equipo, te parece a vos, con esas dos ausencias? Y te quiero tocar un tema, que es el tema del centro delantero. Hay 3, 4 incluso con Fernando Romero, y que hasta aquí es como que, si bien Brian ha convertido doblete, no hay uno que haya superado en el nivel a otro. ¿Cómo estás evaluando eso? Y porque prácticamente nadie, comienzo por el final, porque nadie ha agarrado una secuencia de rendimientos, porque importa primero el rendimiento y después, claro que ellos viven mucho de convertir, de los goles. Pero Fernando, yo creo que ahí los dos centrodelanteros son Marcelo y Alfio. Fernando ya es más un segundo punta, tiene más picador, tiene más característica de cara a los espacios. Brian también, cuando juega por dentro, lo hace muy bien. Y el detalle de los nombres, cuando uno ve que la secuencia o el nivel no crece o a veces decrece, hay que hacer cambios, hay que buscar alternativas. Fue lo que hicimos hoy. Sí, son dos futbolistas muy importantes dentro de todo el esquema de juego o la convivencia dentro del grupo, son muy importantes. Claudio entró hoy por momentos muy bien, recordando el Claudio de siempre, y tenemos que levantarlos a todos para que podamos disputar fuertemente por el título y seguir mejorando nuestro rendimiento. Usted hablaba anteriormente en el clausura que Cerro hizo un puntaje para salir campeón, se le escapó el título. Luego decía que en este torneo se tenían que evitar la pérdida de puntos que hubo justamente en la apertura. Hoy, ¿cómo se trabaja en eso? ¿Esto recién a la larga se va a saber si es una pérdida de puntos o ya le empieza a preocupar estos partidos como el de Olimpia y el de Guaraní donde no pudieron sumar? No, aquí a lo hecho me remito, no mi conocimiento del club como futbolista o entrenador, nuestro segundo paso aquí. Aquí hay que ganar siempre, ¿no? Hay que ganar siempre. No importa si todos nuestros, entre comillas, aprietes comenzaron con nuestra derrota contra Rubio Ñu. A partir de ahí parecía que no iba a influir en el rendimiento, en el ánimo general, y no le ganamos a Nacional. Y si no cortamos en la racha en algún momento, después se vuelve más grande todavía, ¿no? Eso es común aquí y en todos los clubes grandes, me parece. Entonces, el que juega ya con cierta experiencia, o nosotros que estamos hace tiempo dentro del ambiente del fútbol, sabemos que solo se mejora sumando a 3, recuperando la punta, pero en el trabajo diario tenemos que apostar a las mejorías, a hacer crecer los rendimientos de vuelta individuales para que cada vez estemos mejor, porque en algún momento vamos a tener que utilizar por lesiones o por bajo rendimiento o por lo que fuera, a rotar un poco el plantel, y ahí necesitamos que todos cumplan con su trabajo. Profe, ¿qué puede destacar hoy de su equipo? Porque pareciera ser que de arranque entró un poco más agresivo, a diferencia de fechas pasadas. No sé si hubo una sacudida en cuanto a actitud, porque se lo veo más agresivo a su equipo, pero faltó otra vez ser un poco más claro en ofensiva, porque Cerro está en una capacidad resolutiva un poco, no sé si nublosa a la hora de definir. Y hoy como que cuando tenía la ventaja, cuando estaba ganando a Guaraní, no le sobró para mantener eso, porque ya la jugada del penal vino hasta no sé, por error arbitral o por una
desconcentración en defensa también. Yo creo que lo que menos nos hizo falta esta semana fue sacudida, ¿verdad? Lo que en algún momento encontramos era poner las cosas en su lugar, plantarnos bien, entender dónde había razón, dónde no, dónde nos tocaba a nosotros mejorar, de qué podíamos hacernos cargo. En eso me gustó, porque recibimos muchas críticas, varias de ellas después del clásico con fundamento y reales, y en esos que nos criticaron mucho hoy estuvimos muy bien. Puede ser que haya sido la preparación o ellos mismos entendiendo que les tocaba a cada uno para mejorar, para crecer y para ayudarnos entre todos, y también las características del equipo que pusimos en cancha, ¿no? Yo creo que eso hizo que el medio, atrás, todavía con esa pérdida de Beto en la entrada de Carlos, fuimos bastante más agresivos, me parece, en eso estoy de acuerdo. Profesor, habló de que obviamente no le gusta hablar sobre el tema, pero también es lo que más le preocupa hoy día, el tema del arbitraje. Consultarte nada más esa última jugada de Antonio Galeano. Para mí no fue penal. No fue penal, solamente esa era mi consulta. Y yo no vi todavía, para profundizar un poco ahora, yo no vi todavía la jugada de la línea del gol, del centro. Para mí, desde lo que vi sin las líneas en nuestra grabación, no parecía offside. Y para mí, no vi la jugada del penal, sinceramente no lo vi. Dicen los muchachos que no fue, todo el mundo se puso a reclamar ahí después del partido. Yo fui a hablar así respetuosamente con él en el pasillo, con el árbitro. Sí me pareció que tenía que haber ido expulsado el jugador de Guaraní ya con amarilla, con el pisotón sobre Antonio. Pero más que eso, yo sé que es difícil no hay pruebas, pero a veces no hay muchas dudas. El partido estaba muy, en varias, se olía en el ambiente que él lo quería controlar. Y toda vez que él viene o es nombrado para arbitrarnos, siempre nos pasa eso. No es la primera vez, solamente en ese sentido hice mi primer comentario. Víctor Villalba, Radio Monumental. Volviendo al tema del ambiente, tuviste que hablar individualmente con Patiño, porque fue el apuntado en la semana por el suceso en la calle. Justo él declaró el tema de que le disgusta lo que le hace como gesto Jan, por ejemplo, en el último clásico. ¿Tuviste que hablar con él o con ellos como para que eso no genere problemas dentro o algún tipo de inconveniente dentro del plantel? No, lo hablamos grupalmente y solamente el jueves, como unos 10 o 15 minutos. Y en realidad yo no puse sobre la mesa tanto eso. Y sí, parece que el pedido de aceptación que a veces hay de que todo hay que hacer por redes sociales. Y a mí no me gusta eso. Entonces casi que llegamos ahora al límite de prohibir. O sea, si lo tenemos que arreglar, o hablan ellos en una conferencia de prensa, se comunican con la hinchada, o se hace un llamado por radio, o lo que fuera. Pero me parece muy tonto eso de... para tener me gustas o para retuitear, yo voy y fundamento mi posición. Esto no es de criatura, es de gente adulta, es una profesión muy inconstante porque depende de ganar o perder. No podemos estar pidiendo bendiciones todo el día. Hay que aceptar, hay que asumir, somos todos grandes, no nos podemos dejar llevar, algunas veces tenemos que aceptar, otras veces... No hubo necesidad. Yo creo que sí le comenté eso en esa conversación. Yo creo que Juan pecó de muy sincero, ¿verdad? Porque en realidad nosotros siempre le decimos, todos los arqueros abren los brazos. Entonces José Luis no iba a poder jugar 10 años con nosotros, ¿verdad? A veces abría los brazos y salía, no decía nada, y la gente afuera decía, le está puteando el colo a Chito, a Chiqui y a todo el equipo, y no era eso. Él salía a veces y decía, fuerza, vamos, que podemos, y parecía afuera que nos estaba mandando a todo al frente. Eso es lo que tienen temor a veces los muchachos, tipo, me mandó al frente. Pero la 99% de los arqueros hacen eso. La otra situación de responderle al hincha, es que el hincha le incite, a veces también el hincha cree que porque el hincha tiene derecho a todo y no se le puede responder, y el futbolista también es un ser humano que siente con su familia, que tiene hijos en la escuela, que tiene padres que le escuchan a usted al mediodía, domingo de noche, y a veces hasta mi propio padre que tiene 77 años
yo le tengo que decir papi, pero no es así porque él cree todo lo que dice Arturo, lo que dice Bruno, lo que dice fulano, lo que dice ciclano y no pasa por ahí. No tuvimos ninguna conversación porque en varias cuestiones no hacía falta porque nos dimos cuenta perfectamente. Sí, yo creo que varios de los artistas, digamos, de lo que hacemos el club, tenemos que ser en estas cuestiones, a veces es mejor agachar la cabeza, cerrar los oídos, confiar en lo que uno hace, convencerse de la tarea que le cabe. Si queremos estar todo el tiempo explicándole a la gente, hay gente que es contra de por sí, no nos va a creer, y los que realmente están cerca no necesitan que le expliquemos. Y después hay otras cuestiones que dependen del club. El club, el presidente, la directiva, ellos tienen, imagino que una forma de hacer sus evaluaciones, y cuando no les gusta nos lo harán saber y nosotros explicaremos, y cuando no les guste más ellos tomarán sus determinaciones. Ahora no hay mucha, más o menos en todos lados, yo creo, yo jugué solamente en Brasil, en Japón un rato, pero normalmente el fútbol en eso es bastante universal en el manejo, ¿verdad? Hay que ni velorio ni jolgorio, sino a veces cuando se gana uno se agranda mucho y cuando pierde se achicopala mucho, y el equilibrio es interesante. Si no vas a aguantar lo que dicen en redes, hay que cerrar todo. Si vas a reaccionar en la calle, no hay que bajar el vidrio, no hay que ir al supermercado, hay que quedarse en casa hasta que lleguen de vuelta los buenos resultados, ¿verdad? Porque esta profesión es así totalmente. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Déjame por curiosidad, ¿vos estás escuchando música paraguaya en el patio de tu casa, veo? No, adentro hay una segunda salita de TV más o menos, pero mi lugar preferido es en el patio. ¿Vos solo estás escuchando música paraguaya ahora? Sí, solo. Estoy escuchando Ñandemitano Ore. Mami pa coñande, Yahabana, Cañenjabe. Ñandemitano Ore. Mami pa Angaramongara. Mami Qué rápido. Impresionante lo rápido que es. Mami